La historia de Armando Morales se arraiga en la cultura popular, no como una nota al pie, sino como un recordatorio vívido de la capacidad humana para la oscuridad y la fragilidad inherente de la justicia, un testamento a la persistencia de la incógnita. El contraste entre la promesa universal de la lotería, la posibilidad de trascender las limitaciones económicas y alcanzar la felicidad, y el destino de Armando Morales es una paradoja que invita a una profunda reflexión filosófica. ¿Fue su fortuna una maldición preordenada, o simplemente el catalizador que expuso la oscuridad latente en el mundo que lo rodeaba? La línea entre el destino y el libre albedrío se difumina en casos como este. La lotería no eligió a Armando para la tragedia, pero sí lo colocó en una posición de vulnerabilidad extrema, exponiéndolo a las miradas y los deseos de aquellos que no dudaron en arrebatarle lo que consideraban suyo. La riqueza, en este sentido, no fue una bendición ni una maldición intrínseca, sino una lente de aumento que reveló la verdadera naturaleza de la sociedad y de los individuos que la componen. Desnudó la avaricia, la envidia y la violencia que pueden anidar en el corazón humano, transformando un sueño de liberación en una pesadilla de subyugación. La tragedia de Armando Morales trasciende la anécdota criminal para convertirse en un estudio sobre la fragilidad de la vida humana frente a la voracidad. Su caso es un recordatorio de que, si bien la ambición es un motor de progreso, descontrolada puede convertirse en una fuerza destructiva. La lotería, que representa el escape de la realidad económica, lo arrastró a una realidad más oscura y brutal de lo que jamás hubiera imaginado. La riqueza, en lugar de ser un escudo, se convirtió en una diana. Este es el corazón del enigma de Armando, la intersección donde la esperanza más pura se encuentra con la depravación más profunda. Su historia es una advertencia perenne sobre los peligros inherentes a la obtención de una gran fortuna sin la red de protección adecuada, tanto legal como social. En un país como México, donde la desigualdad y la criminalidad han sido realidades persistentes, el caso de Armando Morales se convierte en una metáfora sombría de cómo las aspiraciones individuales pueden ser aplastadas por fuerzas sistémicas y oscuras, por la mano oculta de la injusticia. La ausencia de un cierre definitivo, de una resolución que nombre a los culpables y explique el paradero del dinero, perpetúa el dolor y la injusticia. No es solo un expediente frío en un archivo, es una herida abierta en la memoria colectiva de Guadalajara y, por extensión, de México. La imagen del boleto premiado, el símbolo de la esperanza y la tragedia, descansa junto a sus restos, un mudo reproche a la impunidad. El caso de Armando Morales, el hombre humilde que ganó la lotería y lo perdió todo, incluida su vida y su fortuna, es un monumento a las preguntas sin respuesta, un eco de un grito silenciado. Su historia nos obliga a confrontar la incómoda verdad de que no todas las narrativas tienen un final satisfactorio, y que algunas de las historias más impactantes de la vida, y de la muerte, permanecen envueltas en las sombras del misterio, desafiando la lógica y la justicia, dejando un legado de reflexión sobre la precaria balanza entre la fortuna y la fatalidad. La memoria de Armando Morales, como sus huesos y el boleto que selló su destino, sigue latente, un recordatorio perturbador de que la luz de la prosperidad puede proyectar las sombras más profundas de la maldad humana, y que el anhelo de riqueza puede ser el catalizador de la propia perdición. La identidad misma de los perpetradores se disuelve en el reino de la conjetura, una danza macabra de sospechas que nunca lograron ser formalizadas. En el contexto de los años 80 en México, la criminalidad no siempre operaba con la sofisticación forense que se le atribuye hoy a los casos de alto perfil. Pudo haber sido un crimen pasional disfrazado de robo, una venganza personal con la fortuna como coartada conveniente, o la obra de criminales oportunistas que, al enterarse de la inmensa riqueza, vieron en Armando un blanco fácil. La posibilidad de que el crimen fuera perpetrado por alguien cercano a Armando, alguien que conocía sus movimientos, sus hábitos y el momento exacto en que poseía la fortuna, es una hipótesis inquietante que se cierne sobre el caso. La traición, ese golpe de la confianza, a menudo se encuentra en el corazón de los crímenes más complejos y, a la vez, más sencillos. La brutalidad del asesinato, la clandestinidad del entierro y la desaparición metódica del dinero sugieren una mente fría y calculadora, capaz de planificar y ejecutar sin dejar rastros evidentes, al menos no los que pudieran detectarse con las herramientas de la época. La ausencia de un móvil claro más allá de la codicia, o la falta de pruebas que lo conecten de manera irrefutable a un perpetrador específico, añade una capa más de frustración. ¿Fue el crimen motivado puramente por el dinero, o existían resentimientos previos, viejas deudas o envidias que la fortuna de Armando simplemente catalizó en violencia?
La complejidad de la interacción humana, los celos y las pasiones ocultas, a menudo son el verdadero telón de fondo de los actos más atroces. El dinero de la lotería, en este escenario, no sería la causa original, sino el detonante, el factor que elevó una disputa menor o una animosidad latente a un nivel de fatalidad irreversible. Esta ambigüedad en el móvil, aunque no esencial para la imputación si existieran pruebas de hecho, es crucial para la comprensión narrativa y psicológica de lo ocurrido. La manera en que la sociedad mexicana de los 80 asimilaba este tipo de noticias también es un componente importante. En una época sin la inmediatez de la información actual, los rumores y el boca a boca moldeaban la percepción pública. La historia de Armando Morales no solo se convirtió en una advertencia, sino también en un generador de paranoia. ¿Podría sucederle a cualquiera? ¿Era la fortuna en sí misma una trampa? Esta ansiedad colectiva, alimentada por la falta de respuestas, contribuyó a solidificar el caso como un arquetipo de la injusticia y la vulnerabilidad. Ese trozo de papel, ahora desprovisto de su poder monetario pero cargado de un simbolismo abrumador, fue encontrado sobre la mesa de la sala, cuidadosamente posado, como si nunca hubiera sido canjeado, como si la fortuna que representaba no hubiera tocado jamás la vida de su portador. Este hallazgo fue un contrapunto perturbador a la evidencia de su desaparición. ¿Por qué dejar el boleto, el testamento de su victoria, en un lugar tan visible y desatendido? La imagen de ese papel inerte sobre la mesa se convirtió en un icono silencioso de la intriga, una pieza central en el rompecabezas que desafiaba cualquier explicación lógica. No solo se había esfumado el hombre, la narrativa de su victoria también parecía haberse desdibujado, reemplazada por un misterio que no encajaba con la euforia de la ganancia. La contradicción entre la fortuna cobrada y el boleto abandonado alimentaba un sinfín de especulaciones, sembrando las semillas de una leyenda urbana que germinaría y crecería con el paso del tiempo. La policía, enfrentada a un escenario tan peculiar, inició una investigación que desde el principio se vio obstaculizada por la falta de pistas concretas y por la naturaleza misma del evento. En los años 80, los recursos forenses y las metodologías de búsqueda de personas desaparecidas eran considerablemente limitadas en comparación con las capacidades actuales. La ausencia de cámaras de seguridad, la rudimentaria interconexión de bases de datos y la dependencia de testimonios y pistas tangibles hacían que cada caso fuera un desafío monumental. La figura de un ganador de lotería desaparecido no tenía precedentes claros, y las autoridades se movían en un terreno inexplorado, tratando de discernir entre la fuga voluntaria, el secuestro o alguna otra tragedia impensable. La casa intacta de Armando, lejos de ofrecer consuelo, solo profundizaba el enigma, sugiriendo una ausencia forzada pero sin signos evidentes de violencia o irrupción. Cada teoría que se formulaba chocaba con alguna pieza de la evidencia, o la ausencia de ella, dejando a los investigadores en un callejón sin salida. La comunidad de Guadalajara, inicialmente expectante ante la fortuna de su vecino, ahora se sumergía en un estado de perplejidad y temor. La desaparición de Armando Morales no era solo la pérdida de un individuo, era la erosión de una esperanza colectiva, la sombra que se cernía sobre el sueño de la lotería. Las conversaciones de barrio se llenaron de susurros y conjeturas. ¿Fue la riqueza una bendición o una maldición? ¿Había sido secuestrado por alguna organización criminal atraída por su reciente fortuna? ¿O, abrumado por el peso de la súbita opulencia, había decidido huir, buscando el anonimato y la paz lejos de las miradas curiosas y las presiones implícitas de ser un hombre rico? Las teorías se multiplicaban, cada una más rocambolesca que la anterior, reflejando el intento humano de imponer un orden narrativo a un evento caótico y sin explicación. La figura de Armando Morales se transformó en un fantasma, una ausencia palpable que se negaba a ser olvidada, convirtiéndose en el protagonista de una leyenda urbana que resonaría por toda la década siguiente. Durante 10 largos años, el caso de Armando Morales languideció en los archivos policiales, transformándose de una investigación activa a un expediente frío, uno de tantos misterios sin resolver que plagan la crónica criminal de cualquier nación. Sin embargo, en el imaginario popular, la historia de Armando no solo persistía, sino que florecía. Cada aniversario de su desaparición reavivaba las conversaciones, las especulaciones en los cafés, en las sobremesas, en las filas de los sorteos de lotería, donde la gente se preguntaba si la fortuna de Armando no había sido más que un preludio a la tragedia. La leyenda del ganador desaparecido se imbricó en el folclore urbano, una advertencia silenciosa sobre los peligros ocultos que pueden acechar a aquellos que alcanzan una riqueza inesperada.
La narrativa de la lotería, de ser un cuento de hadas de la vida real, adquirió un matiz sombrío, una parábola sobre la fragilidad de la felicidad y la insondable naturaleza del mal. El tiempo, lejos de disipar el misterio, solo lo profundizaba, añadiendo capas de enigma a una historia que se negaba a ser olvidada. El paso de los años, sin embargo, trajo consigo una verdad que nadie pudo haber anticipado, una revelación macabra que cambiaría para siempre la percepción del caso de Armando Morales. Fue en 1990, una década después de su enigmática desaparición, cuando el destino intervino de la manera más cruel e inesperada. En las afueras de Guadalajara, en un terreno baldío que antaño había sido un espacio abierto y que ahora se destinaba a un nuevo proyecto de construcción, la maquinaria pesada de la urbanización desenterró algo más que tierra y escombros. Entre los cimientos de lo que sería una nueva estructura, obreros encontraron restos óseos, fragmentos de una vida que había terminado en silencio y en la oscuridad. El hallazgo, en sí mismo, era un eco sombrío de la vulnerabilidad humana, pero lo que siguió fue lo que ató estos restos a la leyenda de Armando. Junto a los huesos, entre la tierra compactada y los vestigios de un pasado olvidado, se hallaron algunas pertenencias personales. Objetos mundanos que, para los conocedores de la historia de Armando, cobraron una relevancia inmensa. Y, de manera asombrosa e incomprensible, también apareció el boleto original de la lotería. Ese mismo trozo de papel que, 10 años antes, había reposado en la mesa de la sala de Armando, como un mudo testigo de su inexplicable ausencia. La aparición del boleto en un lugar tan lejano y macabro fue una bofetada a todas las teorías previas. Contradecía la hipótesis de la fuga voluntaria, refutaba la idea de un secuestro con rescate pagado, y confirmaba, de la manera más brutal, que la desaparición de Armando no había sido un capricho del destino ni una elección personal, sino el resultado de un acto violento. La identificación de los restos óseos, confirmada a través de los métodos forenses disponibles en la época, aunque rudimentarios en comparación con los actuales, no dejó lugar a dudas, eran los de Armando Morales. La verdad, desenterrada junto con sus huesos, era escalofriante y definitiva: Armando no había huido, había sido asesinado. Esta revelación no solo cerró un capítulo de incertidumbre, sino que abrió uno nuevo, mucho más oscuro y complejo. El misterio de la desaparición se transformó en el misterio de un homicidio, y la pregunta de dónde está Armando fue reemplazada por las apremiantes cuestiones de quién lo mató y, quizás la más dolorosa de todas, qué sucedió con la vasta fortuna que ganó y que, hasta la fecha, nadie ha vuelto a ver. El escenario que se reveló era perturbador. El hallazgo del boleto original, junto a los restos, presentaba una incongruencia perturbadora. Si Armando había cobrado el premio, ¿cómo es que el boleto, el comprobante de su victoria, se encontraba ahora junto a sus huesos en un sitio de entierro clandestino? Esto sugería una manipulación post-mortem o un engaño elaborado. Podría implicar que el boleto original encontrado en la casa 10 años antes era una réplica, o que la historia inicial sobre el cobro del premio podría haber sido una cortina de humo. La hipótesis más directa y escalofriante era que Armando había sido asesinado poco después de cobrar el dinero, y que el boleto, quizás sin valor monetario ya, había sido colocado intencionalmente o, de manera accidental, terminó con él en su lugar de reposo final. El hecho de que el dinero no apareciera en ningún sitio solo cimentaba la idea de que el móvil del crimen era, sin duda, la codicia. La segunda investigación, iniciada en 1990, se enfrentó a desafíos aún mayores que la primera. 10 años habían borrado muchas pistas, disuelto testimonios y desdibujado la memoria de posibles testigos. Las condiciones en las que se encontraron los restos, la falta de un entorno forense conservado, dificultaban la reconstrucción de los eventos. La policía, ahora con la certeza de un homicidio, tuvo que reevaluar todas las teorías, enfocándose en aquellos individuos que pudieron haber conocido la fortuna de Armando y que tenían algún motivo para deseársela. La red de sospechosos potenciales se expandía desde allegados y conocidos hasta figuras del crimen organizado que, en esa época, ya comenzaban a extender sus tentáculos por todo el país, atraídos por el dinero fácil y las oportunidades que la riqueza súbita presentaba. El caso de Armando Morales, de ser una leyenda de desaparición, se transformó en un brutal recordatorio de la fragilidad de la vida y de la capacidad destructiva de la ambición. El enigma de la fortuna desaparecida se convirtió en el eje central de toda la investigación. Una suma de dinero tan grande no puede simplemente desvanecerse en el aire. Debía haber un beneficiario, alguien que hubiera logrado hacerse con el botín y que, por ende,
tendría un motivo contundente para silenciar a Armando. La pregunta de quién se llevó el dinero es, en esencia, la pregunta de quién cometió el asesinato. Los investigadores tuvieron que adentrarse en el submundo de las finanzas informales, de las redes de blanqueo de dinero y de las conexiones que los círculos criminales pudieran haber tenido para ocultar una suma tan cuantiosa. La ausencia del dinero no solo frustraba la resolución del crimen, sino que también perpetuaba la injusticia, dejando impune a quien quiera que se hubiera beneficiado de la tragedia. La fortuna de Armando Morales, esa que prometía una vida de libertad, se convirtió en una carga fatídica, un catalizador de su propia perdición. La historia de Armando Morales se convirtió en un potente recordatorio de la dualidad de la riqueza. Aquello que para muchos representa la cúspide de las aspiraciones, la liberación de las cadenas de la necesidad, puede transformarse en un yugo, una trampa mortal. La fortuna, lejos de brindar seguridad y paz, expuso a Armando a los peligros más oscuros de la naturaleza humana, la envidia, la codicia y la violencia. Su caso encapsula la paradoja de la lotería, donde el sueño de ganar puede convertirse en una pesadilla de proporciones bíblicas. No se trata solo de la pérdida de una vida, sino de la violación de la inocencia de un sueño, la corrupción de una esperanza pura por la brutalidad de la realidad. La lección implícita en su destino es un eco sobre cómo la percepción pública de la riqueza, especialmente la obtenida sin esfuerzo aparente, puede atraer no solo admiración sino también depredadores, tanto visibles como ocultos. El caso de Armando Morales también arroja luz sobre las complejidades de la justicia y la búsqueda de la verdad en un contexto donde los recursos son limitados y el tiempo es un enemigo formidable. La evolución de un caso de desaparición a un homicidio no es infrecuente, pero la particularidad de la fortuna y el boleto original añadía capas de intriga que lo hacían único. El dolor de su familia, aunque no detallado en los registros públicos, es imaginable, un sufrimiento que se prolongó durante una década de incertidumbre y que se renovó con la brutal confirmación de su muerte, sin la paz de una resolución. La sociedad mexicana, y en particular la de Guadalajara, se vio confrontada con la sombra de un crimen que desafiaba la lógica, un misterio entrelazado con la esperanza y la tragedia. La historia de Armando Morales no es solo un expediente más, es un espejo de la condición humana, de la fragilidad de la vida y de la implacable persistencia del crimen. La perdurable naturaleza del misterio en el caso de Armando Morales radica en la ausencia de una resolución completa, una que cierre todos los cabos sueltos y ofrezca una narrativa coherente y satisfactoria. A pesar de la confirmación de su muerte, las preguntas fundamentales permanecen en el aire, como ecos de un grito silencioso. ¿Quién, exactamente, fue el perpetrador de este acto atroz? ¿Cómo logró el asesino ocultar una fortuna tan vasta sin dejar rastro, sin que el dinero reapareciera en algún circuito económico o se detectara en alguna transacción notable? La impunidad de un crimen de esta magnitud, donde la codicia fue el motor principal y el botín permanece extraviado, genera una profunda frustración y erosiona la confianza en la capacidad de la justicia para alcanzar la verdad. La historia de Armando Morales trasciende los detalles forenses y las metodologías investigativas, se adentra en el terreno de la reflexión social y psicológica. La lotería, un juego de azar concebido para ser un escape de la realidad, se convirtió para él en una sentencia de muerte. Su fortuna, una promesa de futuro, fue la chispa que encendió el fuego de su destrucción. Es una narrativa que subraya cómo la riqueza, cuando es súbita y desproporcionada, puede volverse un imán para las fuerzas más oscuras de la sociedad, revelando la vulnerabilidad inherente del individuo frente a la avaricia sin límites. El anhelo universal por la bonanza económica, por una vida sin limitaciones, se ve empañado por la advertencia implícita en la tragedia de Armando, que el precio de la riqueza puede ser, para algunos, la vida misma. El impacto cultural de este tipo de casos en una sociedad no debe subestimarse. El misterio de Armando Morales se arraigó en la memoria colectiva, convirtiéndose en una especie de fábula moderna, un cuento cautelar que se transmitía de boca en boca. No era solo la historia de un hombre, era la historia de un sueño que se torció, de una esperanza que se transformó en desesperación. La persistencia de la incógnita sobre la identidad del asesino y el paradero del dinero dejó una cicatriz, un recordatorio de que no todas las historias tienen un final claro y que algunas verdades permanecen enterradas, tal vez para siempre. La idea de que una fortuna tan grande pudiera evaporarse sin dejar huella es, en sí misma, una fuente inagotable de especulación y fantasía, alimentando la imaginación colectiva con escenarios de complot, traición y el éxito del crimen sobre la justicia.
El destino final de la fortuna de Armando Morales sigue siendo uno de los grandes enigmas de la crónica criminal mexicana. ¿Fue el dinero invertido en negocios ilícitos, blanqueado a través de complejas redes, o simplemente disipado en los placeres efímeros de aquellos que lo robaron? La ausencia de su reaparición en los canales legales es tan misteriosa como su desaparición inicial. Este silencio financiero sugiere una operación bien coordinada, un crimen perpetrado por individuos con la capacidad de ocultar una suma considerable de dinero sin levantar sospechas, o bien, por personas con conexiones en esferas donde el dinero ilícito se mueve con facilidad y sin rendir cuentas. La falta de un rastro monetario tangible es el último y más frustrante eslabón en esta cadena de interrogantes, un mudo testimonio de la sofisticación del crimen o de la ineficacia de la persecución. En última instancia, el caso de Armando Morales no es solo la historia de un hombre que ganó la lotería y encontró un final trágico, es un estudio de caso sobre la naturaleza de la riqueza, el deseo humano, la fragilidad de la vida y la persistencia de la injusticia. Su nombre y su destino se han convertido en sinónimo de una advertencia, una sombra sobre el brillo del éxito inesperado. La fortuna que le prometió una vida de ensueño, en cambio, lo condujo a una muerte solitaria y a una década de olvido, solo para ser redescubierto en las entrañas de la tierra, su historia sellada con el mismo boleto que había desatado su desgracia. El misterio de quien lo mató y qué sucedió con su dinero sigue sin resolverse, una herida abierta en la memoria colectiva de Guadalajara, un recordatorio perpetuo de que algunas historias, por más que se busquen, nunca encontrarán su verdadero final, dejando un legado de preguntas sin respuesta y una profunda reflexión sobre la intersección entre el destino, la codicia y la tragedia humana. La memoria de Armando Morales yace, como sus restos, en un lugar inesperado, mientras su fortuna permanece oculta, una presencia ausente que continúa desafiando la lógica y clamando por una verdad que el tiempo no ha logrado desenterrar. La vastedad de la fortuna, más allá de la mera cuantificación monetaria, se presenta como un fenómeno psicológico que pocos están preparados para asimilar. Para un hombre como Armando Morales, cuya vida se había cimentado en la modestia y el esfuerzo constante, la súbita irrupción de una riqueza tan desmedida debió ser un cataclismo interno. No se trataba solo de la capacidad de adquirir bienes o de eliminar deudas, sino de una transformación radical en su cosmovisión y en su lugar dentro del tejido social. De un día para otro, la estructura de su identidad, forjada en la rutina del trabajo y en las aspiraciones alcanzables, se fracturó. ¿Quién era ahora Armando Morales? El mismo hombre, con las mismas manos, pero poseedor de una llave a mundos que hasta entonces solo existían en la imaginación. Esta disonancia cognitiva, esta brecha entre el yo de antes y el yo de la hora, puede generar una profunda desorientación, una sensación de irrealidad que pocos pueden manejar con serenidad. La soledad, paradójicamente, puede ser una de las primeras compañeras de la riqueza súbita. Si bien la lotería promete liberar de preocupaciones, a menudo encadena al ganador a una nueva forma de aislamiento. Los viejos amigos, los vecinos de siempre, pueden mirarlo con una mezcla de admiración, envidia o, peor aún, con una expectativa silenciosa. Cada interacción se tiñe de una nueva capa de significado. ¿Es genuina la amistad o busca un beneficio? ¿Son los consejos desinteresados o encierran una intención oculta? Esta presión social, aunque invisible, puede ser asfixiante. Armando, un hombre humilde, probablemente carecía de las herramientas o la experiencia para navegar este nuevo laberinto de relaciones y expectativas. La inocencia con la que abordó la lotería, como un sueño accesible, se vería confrontada con la cruda realidad de la naturaleza humana, donde la generosidad y la compasión a menudo se eclipsan ante el resplandor del dinero. En el México de 1980, la infraestructura social y económica presentaba particularidades que añadían capas de vulnerabilidad a un ganador de lotería. La informalidad era un componente significativo de la economía, y la noción de seguridad financiera para grandes sumas de dinero, fuera de los círculos de la élite, era incipiente. Los sistemas bancarios no ofrecían la sofisticación ni la protección contra la intrusión que hoy se esperan. Un hombre de pueblo, acostumbrado a manejar cantidades modestas, se encontraba de repente con una fortuna que excedía con creces su experiencia o capacidad para administrarla o, más importante aún, para protegerla. La discreción, en un entorno donde las noticias viajan rápido, se vuelve una quimera.
La información sobre un ganador de lotería se convertía en dominio público, una invitación abierta para aquellos con intenciones menos honestas, desde estafadores hasta elementos del crimen organizado que, en esa década, ya empezaban a consolidar su presencia y a diversificar sus operaciones. La Guadalajara de los 80, aunque una metrópolis en crecimiento, aún conservaba un sentido de comunidad donde los lazos personales eran fuertes. Sin embargo, en el reverso de esa intimidad social, existía el riesgo de que la envidia y la codicia encontraran un terreno fértil. La difusión de la noticia del premio de Armando no solo generó admiración, sino que pudo haber encendido resentimientos latentes o ambiciones desmedidas en aquellos que lo conocían. El chisme, esa corriente subterránea de información no verificada, se propagaba con rapidez, distorsionando la realidad y magnificando la imagen de la riqueza de Armando. Este ambiente, donde la información sobre el dinero era tanto un signo de estatus como una señal de vulnerabilidad, creaba un caldo de cultivo para la traición, para la acción de aquellos que, cegados por la avaricia, veían en la fortuna de Armando no una bendición para él, sino una oportunidad para sí mismos. La condición de desaparecido es una de las torturas más prolongadas y crueles que una familia puede experimentar. No es la certeza dolorosa de una muerte, ni la posibilidad angustiante de un secuestro con demanda. Es un limbo perpetuo, una ausencia que es, al mismo tiempo, una presencia constante en la mente y el corazón de los seres queridos. La esperanza se entrelaza con la desesperación, creando un ciclo de expectativas y frustraciones. Cada puerta que se abre, cada noticia en el radio, cada rostro que se parece, renueva la agonía. Para la familia de Armando, si la tuvo, o para su círculo cercano, esa década de incertidumbre debió ser un purgatorio. No había un cuerpo que llorar, no había un cierre que permitiera el duelo. Solo un espacio vacío, un enigma devorador que no dejaba de crecer con cada año que pasaba, convirtiendo la ausencia de Armando en un fantasma que perseguía sus días y noches. El hallazgo de los restos de Armando Morales en 1990 no solo puso fin a una década de incertidumbre, sino que reabrió una herida profunda y cambió la naturaleza del sufrimiento. La confirmación de la muerte, aunque devastadora, al menos proporcionó una verdad, un punto final a la espera. Sin embargo, la manera en que se produjo la revelación, a través de una obra de construcción y en condiciones tan macabras, añade una capa de horror. Es una verdad que emerge de la tierra de forma violenta, sin la delicadeza de una despedida o el respeto de un ritual funerario. Para la comunidad, y para cualquier allegado, el impacto emocional debió ser inmenso. La esperanza, por remota que fuera, de que Armando simplemente se había marchado, de que había encontrado una nueva vida o la paz en el anonimato, se desvaneció por completo. En su lugar, se instaló la brutal certeza de que había sido víctima de un acto de violencia, una traición definitiva que resonaba con la magnitud de la fortuna que lo había condenado. El boleto de lotería, ese insignificante trozo de papel que había simbolizado el pináculo de la esperanza, se transformó en el sello de la tragedia. Su reaparición junto a los restos de Armando, una década después de su desaparición, es una de las piezas más enigmáticas y perturbadoras del rompecabezas. Si el boleto ya había sido cobrado, ¿por qué regresó para acompañar a su legítimo dueño en su tumba improvisada? Esta incongruencia invita a una reflexión profunda sobre el simbolismo y la premeditación. ¿Fue una declaración silenciosa del perpetrador, una burla cruel al destino de Armando? ¿O fue un error, una pieza olvidada que, por azar, se unió al cuerpo en su sepultura? La persistencia del boleto, su capacidad para trascender el tiempo y las circunstancias, lo eleva de un simple objeto a un artefacto cargado de un peso narrativo incalculable. Es el vínculo irrefutable entre la promesa de una vida mejor y la realidad de una muerte violenta, el testigo mudo de un sueño que se convirtió en pesadilla. La ausencia del dinero, la vasta fortuna que había encendido el drama, es quizás el elemento más elocuente de todo el caso. El dinero, a diferencia de un cuerpo o de un boleto, es una entidad fluida, diseñada para circular y cambiar de manos. Su desaparición sin rastro alguno no es solo una omisión, sino una indicación de la sofisticación y la planificación detrás del crimen. Una suma tan considerable no puede simplemente desvanecerse en el aire sin dejar alguna estela en el sistema financiero, por rudimentario que éste fuera en los 80. La falta de detección de esa fortuna sugiere que el perpetrador, o un grupo de perpetradores, poseía el conocimiento y los medios para blanquearla, para integrarla en negocios legítimos o ilícitos sin levantar sospechas. El dinero de Armando se convirtió en un fantasma que, aunque invisible, seguía influyendo en la realidad,
financiando quién sabe qué empresas y, quizás, permitiendo que sus asesinos vivieran vidas de opulencia o seguridad, construidas sobre la sangre de su víctima. La persistencia de un misterio sin resolver, especialmente uno tan cargado de simbolismo y tragedia como el de Armando Morales, tiene un impacto duradero en la psique colectiva de una sociedad. No se trata solo de la falta de justicia para la víctima, sino de la erosión gradual de la confianza en las instituciones y en la capacidad del sistema para proteger a sus ciudadanos. Casos como este se convierten en una especie de leyenda oscura, un cuento de advertencia que se transmite de generación en generación, alimentando el cinismo y la desconfianza hacia el poder y la ley. La impunidad de los perpetradores de un crimen de esta magnitud, donde la codicia fue el motor principal y el botín permanece extraviado, envía un mensaje peligroso, que el crimen puede pagar, y que algunas verdades pueden permanecer ocultas para siempre. La historia de Armando Morales se arraiga en la cultura popular, no como una nota al pie, sino como un recordatorio vívido de la capacidad humana para la oscuridad y la fragilidad inherente de la justicia. El contraste entre la promesa universal de la lotería, la posibilidad de trascender las limitaciones económicas y alcanzar la felicidad, y el destino de Armando Morales es una paradoja que invita a una profunda reflexión filosófica. ¿Fue su fortuna una maldición preordenada, o simplemente el catalizador que expuso la oscuridad latente en el mundo que lo rodeaba? La línea entre el destino y el libre albedrío se difumina en casos como este. La lotería no eligió a Armando para la tragedia, pero sí lo colocó en una posición de vulnerabilidad extrema, exponiéndolo a las miradas y los deseos de aquellos que no dudaron en arrebatarle lo que consideraban suyo. La riqueza, en este sentido, no fue una bendición ni una maldición intrínseca, sino una lente de aumento que reveló la verdadera naturaleza de la sociedad y de los individuos que la componen. Desnudó la avaricia, la envidia y la violencia que pueden anidar en el corazón humano, transformando un sueño de liberación en una pesadilla de subyugación. La tragedia de Armando Morales trasciende la anécdota criminal para convertirse en un estudio sobre la fragilidad de la vida humana frente a la voracidad. Su caso es un recordatorio de que, si bien la ambición es un motor de progreso, descontrolada puede convertirse en una fuerza destructiva. La lotería, que representa el escape de la realidad económica, lo arrastró a una realidad más oscura y brutal de lo que jamás hubiera imaginado. La riqueza, en lugar de ser un escudo, se convirtió en una diana. Este es el corazón del enigma de Armando, la intersección donde la esperanza más pura se encuentra con la depravación más profunda. Su historia es una advertencia perenne sobre los peligros inherentes a la obtención de una gran fortuna sin la red de protección adecuada, tanto legal como social. En un país como México, donde la desigualdad y la criminalidad han sido realidades persistentes, el caso de Armando Morales se convierte en una metáfora sombría de cómo las aspiraciones individuales pueden ser aplastadas por fuerzas sistémicas y oscuras. La ausencia de un cierre definitivo, de una resolución que nombre a los culpables y explique el paradero del dinero, perpetúa el dolor y la injusticia. No es solo un expediente frío en un archivo, es una herida abierta en la memoria colectiva de Guadalajara y, por extensión, de México. La imagen del boleto premiado, el símbolo de la esperanza y la tragedia, descansa junto a sus restos, un mudo reproche a la impunidad. El caso de Armando Morales, el hombre humilde que ganó la lotería y lo perdió todo, incluida su vida y su fortuna, es un monumento a las preguntas sin respuesta, un eco de un grito silenciado. Su historia nos obliga a confrontar la incómoda verdad de que no todas las narrativas tienen un final satisfactorio, y que algunas de las historias más impactantes de la vida, y de la muerte, permanecen envueltas en las sombras del misterio, desafiando la lógica y la justicia, dejando un legado de reflexión sobre la precaria balanza entre la fortuna y la fatalidad. La memoria de Armando Morales, como sus huesos y el boleto que selló su destino, sigue latente, un recordatorio perturbador de que la luz de la prosperidad puede proyectar las sombras más profundas de la maldad humana. La existencia misma se teje con hilos de lo predecible y lo inopinado. La rutina diaria, ese patrón reconfortante que traza la mayoría de las vidas, rara vez se altera por eventos de magnitud sísmica. Sin embargo, para algunos, el destino guarda giros tan abruptos que desbaratan cualquier lógica preestablecida. El premio de la lotería, concebido como el colmo de la fortuna, la ruptura benévola del tedio y la escasez, se sitúa precisamente en esa intersección entre lo aleatorio y lo transformador. Es una promesa de redención económica que, en el imaginario colectivo, debería disolver las preocupaciones y abrir las puertas a un Edén material.
Pero la realidad, esa dama caprichosa, a menudo subvierte las expectativas más dulces, revelando que la buena ventura puede ser, en sí misma, una puerta de entrada a un terreno inexplorado y ominoso. La desmesura de una ganancia repentina, especialmente para alguien ajeno a los círculos de opulencia, no es meramente una cuestión de cifras. Es un cataclismo interno, una dislocación de la identidad que pocos están preparados para asimilar. De la noche a la mañana, el humilde trabajador se ve investido de un poder adquisitivo que trasciende toda su experiencia vital previa. Esta metamorfosis vertiginosa puede generar una profunda desorientación. El yo forjado en el esfuerzo y la escasez se confronta con un yo potencial, ilimitado por las constricciones materiales. ¿Cómo se navega este abismo entre el pasado y un futuro sin ataduras económicas? La euforia inicial cede el paso a una abrumadora carga de decisiones, a un escrutinio social intenso y, a menudo, a una peligrosa soledad. El ganador se convierte en un faro en la oscuridad, atrayendo miradas que pueden ser de admiración, pero también, y con frecuencia, de codicia latente. La tentación, una fuerza tan antigua como la humanidad misma, encuentra en la riqueza súbita un terreno particularmente fértil para germinar. No es un fenómeno que se manifieste de forma aislada, es una corriente subterránea que atraviesa todas las capas de una sociedad, desde los allegados que de repente ven una oportunidad, hasta las estructuras criminales que olfatean el dinero fácil. En el México de los años 80, un periodo de profundas transformaciones económicas y sociales, esta vulnerabilidad era aún más pronunciada. La incipiente sofisticación de los sistemas bancarios para manejar grandes fortunas de individuos comunes, la permeabilidad de las instituciones y la consolidación de redes delictivas creaban un caldo de cultivo para la explotación de la riqueza inesperada. Un ganador de lotería, sin la experiencia ni la red de protección adecuada, se convertía en una presa fácil, un punto de convergencia para las intenciones más oscuras. La discreción, un escudo indispensable para quien posee una fortuna inesperada, es a menudo la primera víctima de la euforia. La noticia de un premio mayor se convierte en una chispa que enciende la imaginación colectiva, y en una comunidad como la Guadalajara de 1980, donde los lazos personales aún eran significativos y el boca a boca era un poderoso medio de comunicación, el secreto era insostenible. Esta visibilidad, lejos de ser una bendición, se transforma en una diana. Cada celebración, cada rumor sobre el dinero recién adquirido, se convierte en una señal para aquellos que operan en las sombras, que ven en la fortuna ajena no un regalo del destino, sino una oportunidad para su propia expansión ilícita. La inocencia con la que se exhibe la alegría se choca de frente con la cruda realidad de la envidia y la ambición desmedida. La desaparición de Armando, entonces, no fue un acto aislado o sin contexto. Se insertó en un paisaje donde las reglas de la moralidad podían ser elásticas y la vida, para algunos, un mero cálculo en la balanza de la ganancia. El silencio que siguió a su esfumación no fue un vacío, sino un eco reverberante de las interrogantes que se cernían sobre la sociedad. ¿Quién pudo haber cometido tal atrocidad? ¿Quién poseía la audacia para silenciar una vida y, más aún, para hacer desvanecer una fortuna sin dejar rastro? Las conjeturas no tardaron en circular, tejiendo una intrincada red de sospechas que abarcaba desde el círculo más íntimo del ganador hasta las manos invisibles de un crimen organizado que, en esa década, comenzaba a extender sus tentáculos con una brutalidad creciente y una impunidad escalofriante. El concepto de un expediente frío evoca una imagen de estancamiento, de una verdad congelada en el tiempo, a la espera de un deshielo que quizás nunca llegue. Durante 10 años, el caso de Armando Morales se convirtió en eso, un conjunto de papeles amarillentos, testimonios incompletos y teorías sin verificar, acumulando polvo en algún archivo policial. Pero mientras la burocracia archivaba, la memoria colectiva, mucho más tenaz y menos propensa al olvido, seguía viva. La historia de Armando se transformó en una leyenda urbana, una advertencia susurrada en cafés y plazas, un recordatorio sombrío de que la fortuna puede ser una espada de doble filo. La persistencia de la incógnita alimentaba la imaginación, consolidando la idea de que algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver, engullidos por las sombras de la verdad elusiva. El hallazgo de los restos en 1990 fue un acto de la tierra misma, una revelación que la naturaleza, reconfigurada por la mano humana, se negó a mantener oculta. La excavación para una nueva construcción, un símbolo de progreso y futuro, desenterró en su lugar un fragmento brutal del pasado, un eco macabro de un crimen largamente sepultado. La tierra, esa fiel guardiana de secretos,
finalmente cedió, revelando no solo huesos, sino también la cruda verdad: Armando no había huido, había sido silenciado. Este descubrimiento, lejos de ofrecer un cierre completo, actuó como el catalizador de una nueva y más profunda consternación. El misterio de la desaparición se transformó en el misterio de un homicidio, y la pregunta sobre el paradero del hombre fue sustituida por la inquietud de quién y por qué. La incongruencia del boleto original, encontrado junto a los restos de Armando, es una de las piezas más enigmáticas y perturbadoras de este macabro rompecabezas. Si la fortuna ya había sido cobrada, como sugerían los rumores iniciales, ¿qué propósito tenía que ese trozo de papel, ahora desprovisto de valor monetario, lo acompañara en su tumba clandestina? Esta pieza de evidencia desafía la lógica y abre un abanico de posibilidades sombrías. ¿Fue una declaración silenciosa del asesino, un mensaje críptico o una burla cruel al destino de la víctima? ¿O acaso la historia inicial sobre el cobro del premio fue una cortina de humo, un engaño meticulosamente orquestado para desviar la atención o para simular una fuga voluntaria? La presencia del boleto, un testigo mudo y persistente, ancla la tragedia directamente a la causa de la perdición de Armando, transformándose en un símbolo inquebrantable de la conexión entre su sueño y su fatalidad. La segunda investigación, activada por el descubrimiento de los restos, se enfrentó a un desafío aún mayor que la primera. 10 años de tiempo son un enemigo formidable para cualquier pesquisa criminal. Las pistas se degradan, los testigos mueren o sus memorias se difuminan, las evidencias se pierden o se vuelven inútiles. En la criminalística de la Guadalajara de 1990, aún sin la sofisticación forense y tecnológica actual, reconstruir los hechos de una década atrás era una tarea monumental. La policía se vio obligada a sumergirse en un pasado borroso, a desenterrar testimonios viejos y a reevaluar hipótesis que, en su momento, habían sido descartadas. El tiempo, que en un principio había sido un aliado del perpetrador, ahora se erigía como un obstáculo insalvable para la búsqueda de la verdad y la impartición de justicia. El enigma de la fortuna desaparecida, una suma de dinero que prometía una vida de opulencia, se convirtió en el eje central de la nueva investigación. Una cantidad tan vasta no se esfuma sin dejar un rastro, sin financiar nuevas vidas o proyectos. El hecho de que el dinero de Armando Morales nunca reapareciera en los circuitos legales o ilegales conocidos es, en sí mismo, un testimonio elocuente de la astucia o las conexiones de quienes lo robaron y lo silenciaron. Sugiere una operación bien coordinada, un crimen perpetrado por individuos con la capacidad de manejar y blanquear sumas considerables, o con acceso a redes que podían absorber el botín sin levantar sospechas. El dinero, esa entidad volátil y poderosa, se transformó en un fantasma que, aunque invisible, seguía influyendo en la realidad, y su ausencia, en una prueba contundente de la impunidad y la frustración que rodeaban el caso. La dualidad de la riqueza, su capacidad para ser tanto una bendición como una maldición, se manifiesta de forma brutal en la historia de Armando Morales. Aquello que la sociedad percibe como la máxima aspiración, la liberación de las cadenas de la necesidad, se convierte para él en un yugo, una trampa mortal. Su fortuna, lejos de brindar seguridad y paz, lo expuso a los peligros más oscuros de la naturaleza humana, la envidia, la codicia y la violencia. El caso encapsula la paradoja de la lotería, donde el sueño de ganar puede transformarse en una pesadilla de proporciones bíblicas, recordándonos que el precio de la riqueza, cuando es súbita y desproporcionada, puede ser, para algunos, la vida misma. Es la corrupción de una esperanza pura por la brutalidad de la realidad, una lección implícita sobre cómo la percepción pública de la opulencia atrae tanto la admiración como los depredadores. La ausencia de una resolución completa en el caso de Armando Morales, de un cierre que nombre a los culpables y explique el paradero del dinero, perpetúa una herida en la memoria colectiva de Guadalajara. No es solo la falta de justicia para la víctima, sino la erosión gradual de la confianza en las instituciones y en la capacidad del sistema para proteger a sus ciudadanos. Casos como este se arraigan en el folclore, convirtiéndose en una especie de fábula moderna, un cuento cautelar que se transmite de boca en boca, alimentando el cinismo y la desconfianza hacia el poder y la ley. La impunidad de los perpetradores de un crimen de esta magnitud, donde la codicia fue el motor principal y el botín permanece extraviado, envía un mensaje peligroso, que el crimen puede pagar, y que algunas verdades pueden permanecer ocultas para siempre. La historia de Armando Morales, entonces, trasciende la mera anécdota criminal para adentrarse en el terreno de la reflexión social y psicológica. La lotería, un juego de azar concebido para ser un escape de la realidad, se convirtió para él en una sentencia de muerte.
Su fortuna, una promesa de futuro, fue la chispa que encendió el fuego de su destrucción. Es una narrativa que subraya cómo la riqueza, cuando es súbita y desproporcionada, puede volverse un imán para las fuerzas más oscuras de la sociedad, revelando la vulnerabilidad inherente del individuo frente a la avaricia sin límites. El anhelo universal por la bonanza económica, por una vida sin limitaciones, se ve empañado por la advertencia implícita en la tragedia de Armando, que el precio de la riqueza puede ser, para algunos, la vida misma, en el más cruel de los intercambios. El impacto cultural de este tipo de casos en una sociedad no debe subestimarse. El misterio de Armando Morales se arraigó en la memoria colectiva, convirtiéndose en una especie de fábula moderna, un cuento cautelar que se transmitía de boca en boca. No era solo la historia de un hombre, era la historia de un sueño que se torció, de una esperanza que se transformó en desesperación. La persistencia de la incógnita sobre la identidad del asesino y el paradero del dinero dejó una cicatriz, un recordatorio de que no todas las historias tienen un final claro y que algunas verdades permanecen enterradas, tal vez para siempre. La idea de que una fortuna tan grande pudiera evaporarse sin dejar huella es, en sí misma, una fuente inagotable de especulación y fantasía, alimentando la imaginación colectiva con escenarios de complot, traición y el éxito del crimen sobre la justicia, sembrando la semilla de la desconfianza en el tejido social. El destino final de la fortuna de Armando Morales sigue siendo uno de los grandes enigmas de la crónica criminal mexicana. ¿Fue el dinero invertido en negocios ilícitos, blanqueado a través de complejas redes, o simplemente disipado en los placeres efímeros de aquellos que lo robaron? La ausencia de su reaparición en los canales legales es tan misteriosa como su desaparición inicial. Este silencio financiero sugiere una operación bien coordinada, un crimen perpetrado por individuos con la capacidad de ocultar una suma considerable de dinero sin levantar sospechas, o bien, por personas con conexiones en esferas donde el dinero ilícito se mueve con facilidad y sin rendir cuentas. La falta de un rastro monetario tangible es el último y más frustrante eslabón en esta cadena de interrogantes, un mudo testimonio de la sofisticación del crimen o de la ineficacia de la persecución, dejando una marca indeleble de impunidad. En última instancia, el caso de Armando Morales no es solo la historia de un hombre que ganó la lotería y encontró un final trágico, es un estudio de caso sobre la naturaleza de la riqueza, el deseo humano, la fragilidad de la vida y la persistencia de la injusticia. Su nombre y su destino se han convertido en sinónimo de una advertencia, una sombra sobre el brillo del éxito inesperado. La fortuna que le prometió una vida de ensueño, en cambio, lo condujo a una muerte solitaria y a una década de olvido, solo para ser redescubierto en las entrañas de la tierra, su historia sellada con el mismo boleto que había desatado su desgracia. El misterio de quién lo mató y qué sucedió con su dinero sigue sin resolverse, una herida abierta en la memoria colectiva de Guadalajara, un recordatorio perpetuo de que algunas historias, por más que se busquen, nunca encontrarán su verdadero final, dejando un legado de preguntas sin respuesta y una profunda reflexión sobre la intersección entre el destino, la codicia y la tragedia humana. La memoria de Armando Morales yace, como sus restos, en un lugar inesperado, mientras su fortuna permanece oculta, una presencia ausente que continúa desafiando la lógica y clamando por una verdad que el tiempo no ha logrado desenterrar. La vasta y desmedida fortuna, más allá de la mera cuantificación monetaria, se presenta como un fenómeno psicológico que pocos están preparados para asimilar. Para un hombre como Armando Morales, cuya vida se había cimentado en la modestia y el esfuerzo constante, la súbita irrupción de una riqueza tan desmedida debió ser un cataclismo interno. No se trataba solo de la capacidad de adquirir bienes o de eliminar deudas, sino de una transformación radical en su cosmovisión y en su lugar dentro del tejido social. De un día para otro, la estructura de su identidad, forjada en la rutina del trabajo y en las aspiraciones alcanzables, se fracturó. ¿Quién era ahora Armando Morales? El mismo hombre, con las mismas manos, pero poseedor de una llave a mundos que hasta entonces solo existían en la imaginación. Esta disonancia cognitiva, esta brecha entre el yo de antes y el yo de la hora, puede generar una profunda desorientación, una sensación de irrealidad que pocos pueden manejar con serenidad, y que puede hacerle vulnerable a manipulaciones y decisiones precipitadas. La soledad, paradójicamente, puede ser una de las primeras compañeras de la riqueza súbita. Si bien la lotería promete liberar de preocupaciones, a menudo encadena al ganador a una nueva forma de aislamiento. Los viejos amigos, los vecinos de siempre, pueden mirarlo con una mezcla de admiración, envidia o, peor aún, con una expectativa silenciosa y calculada. Cada interacción se tiñe de una nueva capa de significado,
¿es genuina la amistad o busca un beneficio? ¿Son los consejos desinteresados o encierran una intención oculta? Esta presión social, aunque invisible, puede ser asfixiante. Armando, un hombre humilde, probablemente carecía de las herramientas o la experiencia para navegar este nuevo laberinto de relaciones y expectativas. La inocencia con la que abordó la lotería, como un sueño accesible, se vería confrontada con la cruda realidad de la naturaleza humana, donde la generosidad y la compasión a menudo se eclipsan ante el resplandor del dinero, dejando al ganador en un estado de vulnerabilidad emocional y social sin precedentes. En el México de 1980, la infraestructura social y económica presentaba particularidades que añadían capas de vulnerabilidad a un ganador de lotería. La informalidad era un componente significativo de la economía, y la noción de seguridad financiera para grandes sumas de dinero, fuera de los círculos de la élite, era incipiente. Los sistemas bancarios no ofrecían la sofisticación ni la protección contra la intrusión que hoy se esperan. Un hombre de pueblo, acostumbrado a manejar cantidades modestas, se encontraba de repente con una fortuna que excedía con creces su experiencia o capacidad para administrarla o, más importante aún, para protegerla. La discreción, en un entorno donde las noticias viajan rápido, se vuelve una quimera. La información sobre un ganador de lotería se convertía en dominio público, una invitación abierta para aquellos con intenciones menos honestas, desde estafadores hasta elementos del crimen organizado que, en esa década, ya empezaban a consolidar su presencia y a diversificar sus operaciones, viendo en la riqueza súbita una oportunidad más para expandir su poder y su botín. La Guadalajara de los 80, aunque una metrópolis en crecimiento, aún conservaba un sentido de comunidad donde los lazos personales eran fuertes. Sin embargo, en el reverso de esa intimidad social, existía el riesgo de que la envidia y la codicia encontraran un terreno fértil. La difusión de la noticia del premio de Armando no solo generó admiración, sino que pudo haber encendido resentimientos latentes o ambiciones desmedidas en aquellos que lo conocían, o en aquellos que, desde la distancia, monitoreaban los golpes de fortuna para aprovecharlos. El chisme, esa corriente subterránea de información no verificada, se propagaba con rapidez, distorsionando la realidad y magnificando la imagen de la riqueza de Armando. Este ambiente, donde la información sobre el dinero era tanto un signo de estatus como una señal de vulnerabilidad, creaba un caldo de cultivo para la traición, para la acción de aquellos que, cegados por la avaricia, veían en la fortuna de Armando no una bendición para él, sino una oportunidad para sí mismos, una oportunidad para el lucro ilegítimo, llegando al extremo de la violencia. La condición de desaparecido es una de las torturas más prolongadas y crueles que una familia o un círculo cercano pueden experimentar. No es la certeza dolorosa de una muerte, ni la posibilidad angustiante de un secuestro con demanda clara. Es un limbo perpetuo, una ausencia que es, al mismo tiempo, una presencia constante en la mente y el corazón de los seres queridos. La esperanza se entrelaza con la desesperación, creando un ciclo de expectativas y frustraciones. Cada puerta que se abre, cada noticia en el radio, cada rostro que se parece, renueva la agonía. Para la familia de Armando, si la tuvo, o para su círculo cercano, esa década de incertidumbre debió ser un purgatorio emocional. No había un cuerpo que llorar, no había un cierre que permitiera el duelo. Solo un espacio vacío, un enigma devorador que no dejaba de crecer con cada año que pasaba, convirtiendo la ausencia de Armando en un fantasma que perseguía sus días y noches, un dolor que se negaba a mitigarse con el paso del tiempo. El hallazgo de los restos de Armando Morales en 1990 no solo puso fin a una década de incertidumbre, sino que reabrió una herida profunda y cambió la naturaleza del sufrimiento. La confirmación de la muerte, aunque devastadora, al menos proporcionó una verdad, un punto final a la espera, pero no a la agonía. Sin embargo, la manera en que se produjo la revelación, a través de una obra de construcción y en condiciones tan macabras, añade una capa de horror inenarrable. Es una verdad que emerge de la tierra de forma violenta, sin la delicadeza de una despedida o el respeto de un ritual funerario. Para la comunidad, y para cualquier allegado, el impacto emocional debió ser inmenso. La esperanza, por remota que fuera, de que Armando simplemente se había marchado, de que había encontrado una nueva vida o la paz en el anonimato, se desvaneció por completo. En su lugar, se instaló la brutal certeza de que había sido víctima de un acto de violencia, una traición definitiva que resonaba con la magnitud de la fortuna que lo había condenado a tal destino. El boleto de lotería,
ese insignificante trozo de papel que había simbolizado el pináculo de la esperanza, se transformó en el sello de la tragedia. Su reaparición junto a los restos de Armando, una década después de su desaparición, es una de las piezas más enigmáticas y perturbadoras del rompecabezas. Si el boleto ya había sido cobrado, ¿por qué regresó para acompañar a su legítimo dueño en su tumba improvisada? Esta incongruencia invita a una reflexión profunda sobre el simbolismo y la premeditación. ¿Fue una declaración silenciosa del perpetrador, una burla cruel al destino de Armando? ¿O fue un error, una pieza olvidada que, por azar, se unió al cuerpo en su sepultura, revelando un descuido que, finalmente, desenmascaró la verdad? La persistencia del boleto, su capacidad para trascender el tiempo y las circunstancias, lo eleva de un simple objeto a un artefacto cargado de un peso narrativo incalculable. Es el vínculo irrefutable entre la promesa de una vida mejor y la realidad de una muerte violenta, el testigo mudo de un sueño que se convirtió en pesadilla, la evidencia más palpable de la fatalidad. La ausencia del dinero, la vasta fortuna que había encendido el drama, es quizás el elemento más elocuente de todo el caso. El dinero, a diferencia de un cuerpo o de un boleto, es una entidad fluida, diseñada para circular y cambiar de manos. Su desaparición sin rastro alguno no es solo una omisión, sino una indicación de la sofisticación y la planificación detrás del crimen. Una suma tan considerable no puede simplemente desvanecerse en el aire sin dejar alguna estela en el sistema financiero, por rudimentario que éste fuera en los 80. La falta de detección de esa fortuna sugiere que el perpetrador, o un grupo de perpetradores, poseía el conocimiento y los medios para blanquearla, para integrarla en negocios legítimos o ilícitos sin levantar sospechas. El dinero de Armando se convirtió en un fantasma que, aunque invisible, seguía influyendo en la realidad, financiando quién sabe qué empresas y, quizás, permitiendo que sus asesinos vivieran vidas de opulencia o seguridad, construidas sobre la sangre de su víctima, perpetuando así la impunidad. La persistencia de un misterio sin resolver, especialmente uno tan cargado de simbolismo y tragedia como el de Armando Morales, tiene un impacto duradero en la psique colectiva de una sociedad. No se trata solo de la falta de justicia para la víctima, sino de la erosión gradual de la confianza en las instituciones y en la capacidad del sistema para proteger a sus ciudadanos. Casos como este se convierten en una especie de leyenda oscura, un cuento de advertencia que se transmite de generación en generación, alimentando el cinismo y la desconfianza hacia el poder y la ley. La historia de Armando Morales se arraiga en la cultura popular, no como una nota al pie, sino como un recordatorio vívido de la capacidad humana para la oscuridad y la fragilidad inherente de la justicia, un testamento a la persistencia de la incógnita. El contraste entre la promesa universal de la lotería, la posibilidad de trascender las limitaciones económicas y alcanzar la felicidad, y el destino de Armando Morales es una paradoja que invita a una profunda reflexión filosófica. ¿Fue su fortuna una maldición preordenada, o simplemente el catalizador que expuso la oscuridad latente en el mundo que lo rodeaba? La línea entre el destino y el libre albedrío se difumina en casos como este. La lotería no eligió a Armando para la tragedia, pero sí lo colocó en una posición de vulnerabilidad extrema, exponiéndolo a las miradas y los deseos de aquellos que no dudaron en arrebatarle lo que consideraban suyo. La riqueza, en este sentido, no fue una bendición ni una maldición intrínseca, sino una lente de aumento que reveló la verdadera naturaleza de la sociedad y de los individuos que la componen. Desnudó la avaricia, la envidia y la violencia que pueden anidar en el corazón humano, transformando un sueño de liberación en una pesadilla de subyugación. La tragedia de Armando Morales trasciende la anécdota criminal para convertirse en un estudio sobre la fragilidad de la vida humana frente a la voracidad. Su caso es un recordatorio de que, si bien la ambición es un motor de progreso, descontrolada puede convertirse en una fuerza destructiva. La lotería, que representa el escape de la realidad económica, lo arrastró a una realidad más oscura y brutal de lo que jamás hubiera imaginado. La riqueza, en lugar de ser un escudo, se convirtió en una diana. Este es el corazón del enigma de Armando, la intersección donde la esperanza más pura se encuentra con la depravación más profunda. Su historia es una advertencia perenne sobre los peligros inherentes a la obtención de una gran fortuna sin la red de protección adecuada, tanto legal como social. En un país como México, donde la desigualdad y la criminalidad han sido realidades persistentes, el caso de Armando Morales se convierte en una metáfora sombría de cómo las aspiraciones individuales pueden ser aplastadas por fuerzas sistémicas y oscuras, por la mano oculta de la injusticia. La ausencia de un cierre definitivo, de una resolución que nombre a los culpables y explique el paradero del dinero,
perpetúa el dolor y la injusticia. No es solo un expediente frío en un archivo, es una herida abierta en la memoria colectiva de Guadalajara y, por extensión, de México. La imagen del boleto premiado, el símbolo de la esperanza y la tragedia, descansa junto a sus restos, un mudo reproche a la impunidad. El caso de Armando Morales, el hombre humilde que ganó la lotería y lo perdió todo, incluida su vida y su fortuna, es un monumento a las preguntas sin respuesta, un eco de un grito silenciado. Su historia nos obliga a confrontar la incómoda verdad de que no todas las narrativas tienen un final satisfactorio, y que algunas de las historias más impactantes de la vida, y de la muerte, permanecen envueltas en las sombras del misterio, desafiando la lógica y la justicia, dejando un legado de reflexión sobre la precaria balanza entre la fortuna y la fatalidad. La memoria de Armando Morales, como sus huesos y el boleto que selló su destino, sigue latente, un recordatorio perturbador de que la luz de la prosperidad puede proyectar las sombras más profundas de la maldad humana, y que el anhelo de riqueza puede ser el catalizador de la propia perdición. La identidad misma de los perpetradores se disuelve en el reino de la conjetura, una danza macabra de sospechas que nunca lograron ser formalizadas. En el contexto de los años 80 en México, la criminalidad no siempre operaba con la sofisticación forense que se le atribuye hoy a los casos de alto perfil. Pudo haber sido un crimen pasional disfrazado de robo, una venganza personal con la fortuna como coartada conveniente, o la obra de criminales oportunistas que, al enterarse de la inmensa riqueza, vieron en Armando un blanco fácil. La posibilidad de que el crimen fuera perpetrado por alguien cercano a Armando, alguien que conocía sus movimientos, sus hábitos y el momento exacto en que poseía la fortuna, es una hipótesis inquietante que se cierne sobre el caso. La traición, ese golpe de la confianza, a menudo se encuentra en el corazón de los crímenes más complejos y, a la vez, más sencillos. La brutalidad del asesinato, la clandestinidad del entierro y la desaparición metódica del dinero sugieren una mente fría y calculadora, capaz de planificar y ejecutar sin dejar rastros evidentes, al menos no los que pudieran detectarse con las herramientas de la época. La ausencia de un móvil claro más allá de la codicia, o la falta de pruebas que lo conecten de manera irrefutable a un perpetrador específico, añade una capa más de frustración. ¿Fue el crimen motivado puramente por el dinero, o existían resentimientos previos, viejas deudas o envidias que la fortuna de Armando simplemente catalizó en violencia? La complejidad de la interacción humana, los celos y las pasiones ocultas, a menudo son el verdadero telón de fondo de los actos más atroces. El dinero de la lotería, en este escenario, no sería la causa original, sino el detonante, el factor que elevó una disputa menor o una animosidad latente a un nivel de fatalidad irreversible. Esta ambigüedad en el móvil, aunque no esencial para la imputación si existieran pruebas de hecho, es crucial para la comprensión narrativa y psicológica de lo ocurrido. La manera en que la sociedad mexicana de los 80 asimilaba este tipo de noticias también es un componente importante. En una época sin la inmediatez de la información actual, los rumores y el boca a boca moldeaban la percepción pública. La historia de Armando Morales no solo se convirtió en una advertencia, sino también en un generador de paranoia. ¿Podría sucederle a cualquiera? ¿Era la fortuna en sí misma una trampa? Esta ansiedad colectiva, alimentada por la falta de respuestas, contribuyó a solidificar el caso como un arquetipo de la injusticia y la vulnerabilidad. Ese trozo de papel, ahora desprovisto de su poder monetario pero cargado de un simbolismo abrumador, fue encontrado sobre la mesa de la sala, cuidadosamente posado, como si nunca hubiera sido canjeado, como si la fortuna que representaba no hubiera tocado jamás la vida de su portador. Este hallazgo fue un contrapunto perturbador a la evidencia de su desaparición. ¿Por qué dejar el boleto, el testamento de su victoria, en un lugar tan visible y desatendido? La imagen de ese papel inerte sobre la mesa se convirtió en un icono silencioso de la intriga, una pieza central en el rompecabezas que desafiaba cualquier explicación lógica. No solo se había esfumado el hombre, la narrativa de su victoria también parecía haberse desdibujado, reemplazada por un misterio que no encajaba con la euforia de la ganancia. La contradicción entre la fortuna cobrada y el boleto abandonado alimentaba un sinfín de especulaciones, sembrando las semillas de una leyenda urbana que germinaría y crecería con el paso del tiempo. La policía, enfrentada a un escenario tan peculiar, inició una investigación que desde el principio se vio obstaculizada por la falta de pistas concretas y por la naturaleza misma del evento. En los años 80, los recursos forenses y las metodologías de búsqueda de personas desaparecidas eran considerablemente limitadas en comparación con las capacidades actuales.
La ausencia de cámaras de seguridad, la rudimentaria interconexión de bases de datos y la dependencia de testimonios y pistas tangibles hacían que cada caso fuera un desafío monumental. La figura de un ganador de lotería desaparecido no tenía precedentes claros, y las autoridades se movían en un terreno inexplorado, tratando de discernir entre la fuga voluntaria, el secuestro o alguna otra tragedia impensable. La casa intacta de Armando, lejos de ofrecer consuelo, solo profundizaba el enigma, sugiriendo una ausencia forzada pero sin signos evidentes de violencia o irrupción. Cada teoría que se formulaba chocaba con alguna pieza de la evidencia, o la ausencia de ella, dejando a los investigadores en un callejón sin salida. La comunidad de Guadalajara, inicialmente expectante ante la fortuna de su vecino, ahora se sumergía en un estado de perplejidad y temor. La desaparición de Armando Morales no era solo la pérdida de un individuo, era la erosión de una esperanza colectiva, la sombra que se cernía sobre el sueño de la lotería. Las conversaciones de barrio se llenaron de susurros y conjeturas. ¿Fue la riqueza una bendición o una maldición? ¿Había sido secuestrado por alguna organización criminal atraída por su reciente fortuna? ¿O, abrumado por el peso de la súbita opulencia, había decidido huir, buscando el anonimato y la paz lejos de las miradas curiosas y las presiones implícitas de ser un hombre rico? Las teorías se multiplicaban, cada una más rocambolesca que la anterior, reflejando el intento humano de imponer un orden narrativo a un evento caótico y sin explicación. La figura de Armando Morales se transformó en un fantasma, una ausencia palpable que se negaba a ser olvidada, convirtiéndose en el protagonista de una leyenda urbana que resonaría por toda la década siguiente. Durante 10 largos años, el caso de Armando Morales languideció en los archivos policiales, transformándose de una investigación activa a un expediente frío, uno de tantos misterios sin resolver que plagan la crónica criminal de cualquier nación. Sin embargo, en el imaginario popular, la historia de Armando no solo persistía, sino que florecía. Cada aniversario de su desaparición reavivaba las conversaciones, las especulaciones en los cafés, en las sobremesas, en las filas de los sorteos de lotería, donde la gente se preguntaba si la fortuna de Armando no había sido más que un preludio a la tragedia. La leyenda del ganador desaparecido se imbricó en el folclore urbano, una advertencia silenciosa sobre los peligros ocultos que pueden acechar a aquellos que alcanzan una riqueza inesperada. La narrativa de la lotería, de ser un cuento de hadas de la vida real, adquirió un matiz sombrío, una parábola sobre la fragilidad de la felicidad y la insondable naturaleza del mal. El tiempo, lejos de disipar el misterio, solo lo profundizaba, añadiendo capas de enigma a una historia que se negaba a ser olvidada. El paso de los años, sin embargo, trajo consigo una verdad que nadie pudo haber anticipado, una revelación macabra que cambiaría para siempre la percepción del caso de Armando Morales. Fue en 1990, una década después de su enigmática desaparición, cuando el destino intervino de la manera más cruel e inesperada. En las afueras de Guadalajara, en un terreno baldío que antaño había sido un espacio abierto y que ahora se destinaba a un nuevo proyecto de construcción, la maquinaria pesada de la urbanización desenterró algo más que tierra y escombros. Entre los cimientos de lo que sería una nueva estructura, obreros encontraron restos óseos, fragmentos de una vida que había terminado en silencio y en la oscuridad. El hallazgo, en sí mismo, era un eco sombrío de la vulnerabilidad humana, pero lo que siguió fue lo que ató estos restos a la leyenda de Armando. Junto a los huesos, entre la tierra compactada y los vestigios de un pasado olvidado, se hallaron algunas pertenencias personales. Objetos mundanos que, para los conocedores de la historia de Armando, cobraron una relevancia inmensa. Y, de manera asombrosa e incomprensible, también apareció el boleto original de la lotería. Ese mismo trozo de papel que, 10 años antes, había reposado en la mesa de la sala de Armando, como un mudo testigo de su inexplicable ausencia. La aparición del boleto en un lugar tan lejano y macabro fue una bofetada a todas las teorías previas. Contradecía la hipótesis de la fuga voluntaria, refutaba la idea de un secuestro con rescate pagado, y confirmaba, de la manera más brutal, que la desaparición de Armando no había sido un capricho del destino ni una elección personal, sino el resultado de un acto violento. La identificación de los restos óseos, confirmada a través de los métodos forenses disponibles en la época, aunque rudimentarios en comparación con los actuales, no dejó lugar a dudas, eran los de Armando Morales. La verdad, desenterrada junto con sus huesos, era escalofriante y definitiva: Armando no había huido, había sido asesinado.
Esta revelación no solo cerró un capítulo de incertidumbre, sino que abrió uno nuevo, mucho más oscuro y complejo. El misterio de la desaparición se transformó en el misterio de un homicidio, y la pregunta de dónde está Armando fue reemplazada por las apremiantes cuestiones de quién lo mató y, quizás la más dolorosa de todas, qué sucedió con la vasta fortuna que ganó y que, hasta la fecha, nadie ha vuelto a ver. El escenario que se reveló era perturbador. El hallazgo del boleto original, junto a los restos, presentaba una incongruencia perturbadora. Si Armando había cobrado el premio, ¿cómo es que el boleto, el comprobante de su victoria, se encontraba ahora junto a sus huesos en un sitio de entierro clandestino? Esto sugería una manipulación post-mortem o un engaño elaborado. Podría implicar que el boleto original encontrado en la casa 10 años antes era una réplica, o que la historia inicial sobre el cobro del premio podría haber sido una cortina de humo. La hipótesis más directa y escalofriante era que Armando había sido asesinado poco después de cobrar el dinero, y que el boleto, quizás sin valor monetario ya, había sido colocado intencionalmente o, de manera accidental, terminó con él en su lugar de reposo final. El hecho de que el dinero no apareciera en ningún sitio solo cimentaba la idea de que el móvil del crimen era, sin duda, la codicia. La segunda investigación, iniciada en 1990, se enfrentó a desafíos aún mayores que la primera. 10 años habían borrado muchas pistas, disuelto testimonios y desdibujado la memoria de posibles testigos. Las condiciones en las que se encontraron los restos, la falta de un entorno forense conservado, dificultaban la reconstrucción de los eventos. La policía, ahora con la certeza de un homicidio, tuvo que reevaluar todas las teorías, enfocándose en aquellos individuos que pudieron haber conocido la fortuna de Armando y que tenían algún motivo para deseársela. La red de sospechosos potenciales se expandía desde allegados y conocidos hasta figuras del crimen organizado que, en esa época, ya comenzaban a extender sus tentáculos por todo el país, atraídos por el dinero fácil y las oportunidades que la riqueza súbita presentaba. El caso de Armando Morales, de ser una leyenda de desaparición, se transformó en un brutal recordatorio de la fragilidad de la vida y de la capacidad destructiva de la ambición. El enigma de la fortuna desaparecida se convirtió en el eje central de toda la investigación. Una suma de dinero tan grande no puede simplemente desvanecerse en el aire. Debía haber un beneficiario, alguien que hubiera logrado hacerse con el botín y que, por ende, tendría un motivo contundente para silenciar a Armando. La pregunta de quién se llevó el dinero es, en esencia, la pregunta de quién cometió el asesinato. Los investigadores tuvieron que adentrarse en el submundo de las finanzas informales, de las redes de blanqueo de dinero y de las conexiones que los círculos criminales pudieran haber tenido para ocultar una suma tan cuantiosa. La ausencia del dinero no solo frustraba la resolución del crimen, sino que también perpetuaba la injusticia, dejando impune a quien quiera que se hubiera beneficiado de la tragedia. La fortuna de Armando Morales, esa que prometía una vida de libertad, se convirtió en una carga fatídica, un catalizador de su propia perdición. La historia de Armando Morales se convirtió en un potente recordatorio de la dualidad de la riqueza. Aquello que para muchos representa la cúspide de las aspiraciones, la liberación de las cadenas de la necesidad, puede transformarse en un yugo, una trampa mortal. La fortuna, lejos de brindar seguridad y paz, expuso a Armando a los peligros más oscuros de la naturaleza humana, la envidia, la codicia y la violencia. Su caso encapsula la paradoja de la lotería, donde el sueño de ganar puede convertirse en una pesadilla de proporciones bíblicas. No se trata solo de la pérdida de una vida, sino de la violación de la inocencia de un sueño, la corrupción de una esperanza pura por la brutalidad de la realidad. La lección implícita en su destino es un eco sobre cómo la percepción pública de la riqueza, especialmente la obtenida sin esfuerzo aparente, puede atraer no solo admiración sino también depredadores, tanto visibles como ocultos. El caso de Armando Morales también arroja luz sobre las complejidades de la justicia y la búsqueda de la verdad en un contexto donde los recursos son limitados y el tiempo es un enemigo formidable. La evolución de un caso de desaparición a un homicidio no es infrecuente, pero la particularidad de la fortuna y el boleto original añadía capas de intriga que lo hacían único. El dolor de su familia, aunque no detallado en los registros públicos, es imaginable, un sufrimiento que se prolongó durante una década de incertidumbre y que se renovó con la brutal confirmación de su muerte, sin la paz de una resolución. La sociedad mexicana, y en particular la de Guadalajara, se vio confrontada con la sombra de un crimen que desafiaba la lógica, un misterio entrelazado con la esperanza y la tragedia. Amores iniciales,
¿Qué propósito tenía que ese trozo de papel, ahora desprovisto de valor monetario, lo acompañara en su tumba clandestina? Esta pieza de evidencia desafía la lógica y abre un abanico de posibilidades sombrías. Podría haber sido una declaración silenciosa del asesino, un mensaje críptico o una burla cruel al destino de la víctima. Pero también sugiere otra, más inquietante, posibilidad: ¿y si el premio nunca fue cobrado en absoluto? Si Armando fue secuestrado o asesinado antes de poder reclamar su fortuna, el boleto, entonces, no sería un objeto sin valor, sino la llave a una fortuna que el perpetrador podría haber intentado reclamar o que simplemente, en su prisa y violencia, pasó por alto, dejando que acompañara a su víctima. La presencia del boleto, un testigo mudo y persistente, ancla la tragedia directamente a la causa de la perdición de Armando, transformándose en un símbolo inquebrantable de la conexión entre su sueño y su fatalidad, una prueba palpable de que la promesa de riqueza fue lo que selló su destino. La segunda investigación, activada por el descubrimiento de los restos, se enfrentó a un desafío aún mayor que la primera. 10 años de tiempo son un enemigo formidable para cualquier pesquisa criminal. Las pistas se degradan, los testigos mueren o sus memorias se difuminan, las evidencias se pierden o se vuelven inútiles. En la criminalística de la Guadalajara de 1990, aún sin la sofisticación forense y tecnológica actual, reconstruir los hechos de una década atrás era una tarea monumental. La policía se vio obligada a sumergirse en un pasado borroso, a desenterrar testimonios viejos y a reevaluar hipótesis que, en su momento, habían sido descartadas. El tiempo, que en un principio había sido un aliado del perpetrador al permitir el ocultamiento, ahora se erigía como un obstáculo insalvable para la búsqueda de la verdad y la impartición de justicia. La fragilidad de la memoria humana y la ausencia de tecnología forense avanzada conspiraron para solidificar el misterio, convirtiendo el caso en un laberinto sin salida aparente para los investigadores. El enigma de la fortuna desaparecida, una suma de dinero que prometía una vida de opulencia, se convirtió en el eje central de la nueva investigación. Una cantidad tan vasta no se esfuma sin dejar un rastro, sin financiar nuevas vidas o proyectos. El hecho de que el dinero de Armando Morales nunca reapareciera en los circuitos legales o ilegales conocidos es, en sí mismo, un testimonio elocuente de la astucia o las conexiones de quienes lo robaron y lo silenciaron. Sugiere una operación bien coordinada, un crimen perpetrado por individuos con la capacidad de manejar y blanquear sumas considerables, o con acceso a redes que podían absorber el botín sin levantar sospechas. El dinero, esa entidad volátil y poderosa, se transformó en un fantasma que, aunque invisible, seguía influyendo en la realidad, y su ausencia, en una prueba contundente de la impunidad y la frustración que rodeaban el caso. Esta desaparición financiera es tan perturbadora como la de Armando, pues implica un nivel de planificación y recursos que va más allá de un simple robo impulsivo. La dualidad de la riqueza, su capacidad para ser tanto una bendición como una maldición, se manifiesta de forma brutal en la historia de Armando Morales. Aquello que la sociedad percibe como la máxima aspiración, la liberación de las cadenas de la necesidad, se convierte para él en un yugo, una trampa mortal. Su fortuna, lejos de brindar seguridad y paz, lo expuso a los peligros más oscuros de la naturaleza humana, la envidia, la codicia y la violencia. El caso encapsula la paradoja de la lotería, donde el sueño de ganar puede transformarse en una pesadilla de proporciones bíblicas, recordándonos que el precio de la riqueza, cuando es súbita y desproporcionada, puede ser, para algunos, la vida misma. Es la corrupción de una esperanza pura por la brutalidad de la realidad, una lección implícita sobre cómo la percepción pública de la opulencia atrae tanto la admiración como los depredadores, y cómo la línea entre la fortuna y la fatalidad puede ser sorprendentemente delgada y fácil de cruzar. La ausencia de una resolución completa en el caso de Armando Morales, de un cierre que nombre a los culpables y explique el paradero del dinero, perpetúa una herida en la memoria colectiva de Guadalajara. No es solo la falta de justicia para la víctima, sino la erosión gradual de la confianza en las instituciones y en la capacidad del sistema para proteger a sus ciudadanos. Casos como este se arraigan en el folclore, convirtiéndose en una especie de fábula moderna, un cuento cautelar que se transmite de boca en boca, alimentando el cinismo y la desconfianza hacia el poder y la ley. La impunidad de los perpetradores de un crimen de esta magnitud, donde la codicia fue el motor principal y el botín permanece extraviado, envía un mensaje peligroso, que el crimen puede pagar, y que algunas verdades pueden permanecer ocultas para siempre.
La historia de Armando, sin un final claro, se convierte en un recordatorio constante de que la oscuridad puede prevalecer, y que la justicia a veces es una aspiración elusiva, un ideal inalcanzable. La historia de Armando Morales, entonces, trasciende la mera anécdota criminal para adentrarse en el terreno de la reflexión social y psicológica. La lotería, un juego de azar concebido para ser un escape de la realidad, se convirtió para él en una sentencia de muerte. Su fortuna, una promesa de futuro, fue la chispa que encendió el fuego de su destrucción. Es una narrativa que subraya cómo la riqueza, cuando es súbita y desproporcionada, puede volverse un imán para las fuerzas más oscuras de la sociedad, revelando la vulnerabilidad inherente del individuo frente a la avaricia sin límites. El anhelo universal por la bonanza económica, por una vida sin limitaciones, se ve empañado por la advertencia implícita en la tragedia de Armando, que el precio de la riqueza puede ser, para algunos, la vida misma, en el más cruel de los intercambios. La luz de la prosperidad, paradójicamente, proyectó las sombras más profundas de la maldad humana sobre su destino, convirtiendo un sueño en una pesadilla. El impacto cultural de este tipo de casos en una sociedad no debe subestimarse. El misterio de Armando Morales se arraigó en la memoria colectiva, convirtiéndose en una especie de fábula moderna, un cuento cautelar que se transmitía de boca en boca. No era solo la historia de un hombre, era la historia de un sueño que se torció, de una esperanza que se transformó en desesperación. La persistencia de la incógnita sobre la identidad del asesino y el paradero del dinero dejó una cicatriz, un recordatorio de que no todas las historias tienen un final claro y que algunas verdades permanecen enterradas, tal vez para siempre. La idea de que una fortuna tan grande pudiera evaporarse sin dejar huella es, en sí misma, una fuente inagotable de especulación y fantasía, alimentando la imaginación colectiva con escenarios de complot, traición y el éxito del crimen sobre la justicia, sembrando la semilla de la desconfianza en el tejido social. La narrativa de Armando se convirtió en una advertencia, un eco de la brutalidad que puede subyacer a la superficie de la vida cotidiana. El destino final de la fortuna de Armando Morales sigue siendo uno de los grandes enigmas de la crónica criminal mexicana. ¿Fue el dinero invertido en negocios ilícitos, blanqueado a través de complejas redes, o simplemente disipado en los placeres efímeros de aquellos que lo robaron? La ausencia de su reaparición en los canales legales es tan misteriosa como su desaparición inicial. Este silencio financiero sugiere una operación bien coordinada, un crimen perpetrado por individuos con la capacidad de ocultar una suma considerable de dinero sin levantar sospechas, o bien, por personas con conexiones en esferas donde el dinero ilícito se mueve con facilidad y sin rendir cuentas. La falta de un rastro monetario tangible es el último y más frustrante eslabón en esta cadena de interrogantes, un mudo testimonio de la sofisticación del crimen o de la ineficacia de la persecución, dejando una marca indeleble de impunidad. La fortuna de Armando se convirtió en un fantasma financiero, una suma real que, sin embargo, se hizo irrecuperable e invisible, confirmando la impunidad económica del acto y la habilidad de los perpetradores para esfumar una evidencia clave. En última instancia, el caso de Armando Morales no es solo la historia de un hombre que ganó la lotería y encontró un final trágico, es un estudio de caso sobre la naturaleza de la riqueza, el deseo humano, la fragilidad de la vida y la persistencia de la injusticia. Su nombre y su destino se han convertido en sinónimo de una advertencia, una sombra sobre el brillo del éxito inesperado. La fortuna que le prometió una vida de ensueño, en cambio, lo condujo a una muerte solitaria y a una década de olvido, solo para ser redescubierto en las entrañas de la tierra, su historia sellada con el mismo boleto que había desatado su desgracia. El misterio de quién lo mató y qué sucedió con su dinero sigue sin resolverse, una herida abierta en la memoria colectiva de Guadalajara, un recordatorio perpetuo de que algunas historias, por más que se busquen, nunca encontrarán su verdadero final, dejando un legado de preguntas sin respuesta y una profunda reflexión sobre la intersección entre el destino, la codicia y la tragedia humana. La memoria de Armando Morales yace, como sus restos, en un lugar inesperado, mientras su fortuna permanece oculta, una presencia ausente que continúa desafiando la lógica y clamando por una verdad que el tiempo no ha logrado desenterrar. La vasta y desmedida fortuna, más allá de la mera cuantificación monetaria, se presenta como un fenómeno psicológico que pocos están preparados para asimilar. Para un hombre como Armando Morales, cuya vida se había cimentado en la modestia y el esfuerzo constante, la súbita irrupción de una riqueza tan desmedida debió ser un cataclismo interno. No se trataba solo de la capacidad de adquirir bienes o de eliminar deudas, sino de una transformación radical en su cosmovisión y en su lugar dentro del tejido social. De un día para otro, la estructura de su identidad,
forjada en la rutina del trabajo y en las aspiraciones alcanzables, se fracturó. ¿Quién era ahora Armando Morales? El mismo hombre, con las mismas manos, pero poseedor de una llave a mundos que hasta entonces solo existían en la imaginación. Esta disonancia cognitiva, esta brecha entre el yo de antes y el yo de la hora, puede generar una profunda desorientación, una sensación de irrealidad que pocos pueden manejar con serenidad, y que puede hacerle vulnerable a manipulaciones y decisiones precipitadas. Su inexperiencia en el laberinto de la opulencia se convirtió en su mayor desventaja, despojándolo de su anclaje en la realidad y abriendo la puerta a peligros insospechados. La soledad, paradójicamente, puede ser una de las primeras compañeras de la riqueza súbita. Si bien la lotería promete liberar de preocupaciones, a menudo encadena al ganador a una nueva forma de aislamiento. Los viejos amigos, los vecinos de siempre, pueden mirarlo con una mezcla de admiración, envidia o, peor aún, con una expectativa silenciosa y calculada. Cada interacción se tiñe de una nueva capa de significado. ¿Es genuina la amistad o busca un beneficio? ¿Son los consejos desinteresados o encierran una intención oculta? Esta presión social, aunque invisible, puede ser asfixiante. Armando, un hombre humilde, probablemente carecía de las herramientas o la experiencia para navegar este nuevo laberinto de relaciones y expectativas. La inocencia con la que abordó la lotería, como un sueño accesible, se vería confrontada con la cruda realidad de la naturaleza humana, donde la generosidad y la compasión a menudo se eclipsan ante el resplandor del dinero, dejando al ganador en un estado de vulnerabilidad emocional y social sin precedentes. Este aislamiento, lejos de la paz prometida, se convierte en un terreno fértil para el engaño y la manipulación, una prisión invisible donde la desconfianza se convierte en la única compañera constante. En el México de 1980, la infraestructura social y económica presentaba particularidades que añadían capas de vulnerabilidad a un ganador de lotería. La informalidad era un componente significativo de la economía, y la noción de seguridad financiera para grandes sumas de dinero, fuera de los círculos de la élite, era incipiente. Los sistemas bancarios no ofrecían la sofisticación ni la protección contra la intrusión que hoy se esperan. Un hombre de pueblo, acostumbrado a manejar cantidades modestas, se encontraba de repente con una fortuna que excedía con creces su experiencia o capacidad para administrarla o, más importante aún, para protegerla. La discreción, en un entorno donde las noticias viajan rápido, se vuelve una quimera. La información sobre un ganador de lotería se convertía en dominio público, una invitación abierta para aquellos con intenciones menos honestas, desde estafadores hasta elementos del crimen organizado que, en esa década, ya empezaban a consolidar su presencia y a diversificar sus operaciones, viendo en la riqueza súbita una oportunidad más para expandir su poder y su botín. Este paisaje socioeconómico, marcado por la informalidad y la vulnerabilidad, se convirtió en un caldo de cultivo para la tragedia de Armando. La Guadalajara de los 80, aunque una metrópolis en crecimiento, aún conservaba un sentido de comunidad donde los lazos personales eran fuertes. Sin embargo, en el reverso de esa intimidad social, existía el riesgo de que la envidia y la codicia encontraran un terreno fértil. La difusión de la noticia del premio de Armando no solo generó admiración, sino que pudo haber encendido resentimientos latentes o ambiciones desmedidas en aquellos que lo conocían, o en aquellos que, desde la distancia, monitoreaban los golpes de fortuna para aprovecharlos. El chisme, esa corriente subterránea de información no verificada, se propagaba con rapidez, distorsionando la realidad y magnificando la imagen de la riqueza de Armando. Este ambiente, donde la información sobre el dinero era tanto un signo de estatus como una señal de vulnerabilidad, creaba un caldo de cultivo para la traición, para la acción de aquellos que, cegados por la avaricia, veían en la fortuna de Armando no una bendición para él, sino una oportunidad para sí mismos, una oportunidad para el lucro ilegítimo, llegando al extremo de la violencia. La confianza, en un entorno así, se convierte en una moneda de doble filo. La condición de desaparecido es una de las torturas más prolongadas y crueles que una familia o un círculo cercano pueden experimentar. No es la certeza dolorosa de una muerte, ni la posibilidad angustiante de un secuestro con demanda clara. Es un limbo perpetuo, una ausencia que es, al mismo tiempo, una presencia constante en la mente y el corazón de los seres queridos. La esperanza se entrelaza con la desesperación, creando un ciclo de expectativas y frustraciones. Cada puerta que se abre, cada noticia en el radio, cada rostro que se parece, renueva la agonía. Para la familia de Armando, si la tuvo, o para su círculo cercano,
esa década de incertidumbre debió ser un purgatorio emocional. No había un cuerpo que llorar, no había un cierre que permitiera el duelo. Solo un espacio vacío, un enigma devorador que no dejaba de crecer con cada año que pasaba, convirtiendo la ausencia de Armando en un fantasma que perseguía sus días y noches, un dolor que se negaba a mitigarse con el paso del tiempo. Esta falta de resolución, de un lugar donde anclar el dolor, prolonga indefinidamente el sufrimiento, dejando una herida que no cicatriza. El hallazgo de los restos de Armando Morales en 1990 no solo puso fin a una década de incertidumbre, sino que reabrió una herida profunda y cambió la naturaleza del sufrimiento. La confirmación de la muerte, aunque devastadora, al menos proporcionó una verdad, un punto final a la espera, pero no a la agonía. Sin embargo, la manera en que se produjo la revelación, a través de una obra de construcción y en condiciones tan macabras, añade una capa de horror inenarrable. Es una verdad que emerge de la tierra de forma violenta, sin la delicadeza de una despedida o el respeto de un ritual funerario. Para la comunidad, y para cualquier allegado, el impacto emocional debió ser inmenso. La esperanza, por remota que fuera, de que Armando simplemente se había marchado, de que había encontrado una nueva vida o la paz en el anonimato, se desvaneció por completo. En su lugar, se instaló la brutal certeza de que había sido víctima de un acto de violencia, una traición definitiva que resonaba con la magnitud de la fortuna que lo había condenado a tal destino. Este acto de desentierro accidental, por una maquinaria indiferente, acentuó la deshumanización de su final. El boleto de lotería, ese insignificante trozo de papel que había simbolizado el pináculo de la esperanza, se transformó en el sello de la tragedia. Su reaparición junto a los restos de Armando, una década después de su desaparición, es una de las piezas más enigmáticas y perturbadoras del rompecabezas. Si el boleto ya había sido cobrado, ¿por qué regresó para acompañar a su legítimo dueño en su tumba improvisada? Esta incongruencia invita a una reflexión profunda sobre el simbolismo y la premeditación. ¿Fue una declaración silenciosa del perpetrador, una burla cruel al destino de Armando? ¿O fue un error, una pieza olvidada que, por azar, se unió al cuerpo en su sepultura, revelando un descuido que, finalmente, desenmascaró la verdad? La persistencia del boleto, su capacidad para trascender el tiempo y las circunstancias, lo eleva de un simple objeto a un artefacto cargado de un peso narrativo incalculable. Es el vínculo irrefutable entre la promesa de una vida mejor y la realidad de una muerte violenta, el testigo mudo de un sueño que se convirtió en pesadilla, la evidencia más palpable de la fatalidad. Su presencia final junto a los restos cierra un círculo macabro. La ausencia del dinero, la vasta fortuna que había encendido el drama, es quizás el elemento más elocuente de todo el caso. El dinero, a diferencia de un cuerpo o de un boleto, es una entidad fluida, diseñada para circular y cambiar de manos. Su desaparición sin rastro alguno no es solo una omisión, sino una indicación de la sofisticación y la planificación detrás del crimen. Una suma tan considerable no puede simplemente desvanecerse en el aire sin dejar alguna estela en el sistema financiero, por rudimentario que éste fuera en los 80. La falta de detección de esa fortuna sugiere que el perpetrador, o un grupo de perpetradores, poseía el conocimiento y los medios para blanquearla, para integrarla en negocios legítimos o ilícitos sin levantar sospechas. El dinero de Armando se convirtió en un fantasma que, aunque invisible, seguía influyendo en la realidad, financiando quién sabe qué empresas y, quizás, permitiendo que sus asesinos vivieran vidas de opulencia o seguridad, construidas sobre la sangre de su víctima, perpetuando así la impunidad. La fortuna se volatilizó, dejando un vacío que el tiempo no ha podido llenar ni la investigación esclarecer. La persistencia de un misterio sin resolver, especialmente uno tan cargado de simbolismo y tragedia como el de Armando Morales, tiene un impacto duradero en la psique colectiva de una sociedad. No se trata solo de la falta de justicia para la víctima, sino de la erosión gradual de la confianza en las instituciones y en la capacidad del sistema para proteger a sus ciudadanos. Casos como este se convierten en una especie de leyenda oscura, un cuento de advertencia que se transmite de generación en generación, alimentando el cinismo y la desconfianza hacia el poder y la ley. La historia de Armando Morales se arraiga en la cultura popular, no como una nota al pie, sino como un recordatorio vívido de la capacidad humana para la oscuridad y la fragilidad inherente de la justicia, un testamento a la persistencia de la incógnita. El contraste entre la promesa universal de la lotería, la posibilidad de trascender las limitaciones económicas y alcanzar la felicidad, y el destino de Armando Morales es una paradoja que invita a una profunda reflexión filosófica.
¿Fue su fortuna una maldición preordenada, o simplemente el catalizador que expuso la oscuridad latente en el mundo que lo rodeaba? La línea entre el destino y el libre albedrío se difumina en casos como este. La lotería no eligió a Armando para la tragedia, pero sí lo colocó en una posición de vulnerabilidad extrema, exponiéndolo a las miradas y los deseos de aquellos que no dudaron en arrebatarle lo que consideraban suyo. La riqueza, en este sentido, no fue una bendición ni una maldición intrínseca, sino una lente de aumento que reveló la verdadera naturaleza de la sociedad y de los individuos que la componen. Desnudó la avaricia, la envidia y la violencia que pueden anidar en el corazón humano, transformando un sueño de liberación en una pesadilla de subyugación. Su caso se convierte en una advertencia sobre los peligros insospechados de la fortuna súbita. La tragedia de Armando Morales trasciende la anécdota criminal para convertirse en un estudio sobre la fragilidad de la vida humana frente a la voracidad. Su caso es un recordatorio de que, si bien la ambición es un motor de progreso, descontrolada puede convertirse en una fuerza destructiva. La lotería, que representa el escape de la realidad económica, lo arrastró a una realidad más oscura y brutal de lo que jamás hubiera imaginado. La riqueza, en lugar de ser un escudo, se convirtió en una diana. Este es el corazón del enigma de Armando, la intersección donde la esperanza más pura se encuentra con la depravación más profunda. Su historia es una advertencia perenne sobre los peligros inherentes a la obtención de una gran fortuna sin la red de protección adecuada, tanto legal como social. En un país como México, donde la desigualdad y la criminalidad han sido realidades persistentes, el caso de Armando Morales se convierte en una metáfora sombría de cómo las aspiraciones individuales pueden ser aplastadas por fuerzas sistémicas y oscuras, por la mano oculta de la injusticia. La ausencia de un cierre definitivo, de una resolución que nombre a los culpables y explique el paradero del dinero, perpetúa el dolor y la injusticia. No es solo un expediente frío en un archivo, es una herida abierta en la memoria colectiva de Guadalajara y, por extensión, de México. La imagen del boleto premiado, el símbolo de la esperanza y la tragedia, descansa junto a sus restos, un mudo reproche a la impunidad. El caso de Armando Morales, el hombre humilde que ganó la lotería y lo perdió todo, incluida su vida y su fortuna, es un monumento a las preguntas sin respuesta, un eco de un grito silenciado. Su historia nos obliga a confrontar la incómoda verdad de que no todas las narrativas tienen un final satisfactorio, y que algunas de las historias más impactantes de la vida, y de la muerte, permanecen envueltas en las sombras del misterio, desafiando la lógica y la justicia, dejando un legado de reflexión sobre la precaria balanza entre la fortuna y la fatalidad. La memoria de Armando Morales, como sus huesos y el boleto que selló su destino, sigue latente, un recordatorio perturbador de que la luz de la prosperidad puede proyectar las sombras más profundas de la maldad humana, y que el anhelo de riqueza puede ser el catalizador de la propia perdición. La identidad misma de los perpetradores se disuelve en el reino de la conjetura, una danza macabra de sospechas que nunca lograron ser formalizadas. En el contexto de los años 80 en México, la criminalidad no siempre operaba con la sofisticación forense que se le atribuye hoy a los casos de alto perfil. Pudo haber sido un crimen pasional disfrazado de robo, una venganza personal con la fortuna como coartada conveniente, o la obra de criminales oportunistas que, al enterarse de la inmensa riqueza, vieron en Armando un blanco fácil. La posibilidad de que el crimen fuera perpetrado por alguien cercano a Armando, alguien que conocía sus movimientos, sus hábitos y el momento exacto en que poseía la fortuna, es una hipótesis inquietante que se cierne sobre el caso. La traición, ese golpe de la confianza, a menudo se encuentra en el corazón de los crímenes más complejos y, a la vez, más sencillos. La brutalidad del asesinato, la clandestinidad del entierro y la desaparición metódica del dinero sugieren una mente fría y calculadora, capaz de planificar y ejecutar sin dejar rastros evidentes, al menos no los que pudieran detectarse con las herramientas de la época. La oscuridad de los móviles, envuelta en el velo de la codicia, sigue siendo una incógnita. La ausencia de un móvil claro más allá de la codicia, o la falta de pruebas que lo conecten de manera irrefutable a un perpetrador específico, añade una capa más de frustración. ¿Fue el crimen motivado puramente por el dinero, o existían resentimientos previos, viejas deudas o envidias que la fortuna de Armando simplemente catalizó en violencia? La complejidad de la interacción humana, los celos y las pasiones ocultas, a menudo son el verdadero telón de fondo de los actos más atroces. El dinero de la lotería, en este escenario, no sería la causa original, sino el detonante, el factor que elevó una disputa menor o una animosidad latente a un nivel de fatalidad irreversible.
Esta ambigüedad en el móvil, aunque no esencial para la imputación si existieran pruebas de hecho, es crucial para la comprensión narrativa y psicológica de lo ocurrido. El alma del crimen, sus raíces más profundas, permanecen ocultas en las sombras de la historia. La manera en que la sociedad mexicana de los 80 asimilaba este tipo de noticias también es un componente importante. En una época sin la inmediatez de la información actual, los rumores y el boca a boca moldeaban la percepción pública. La historia de Armando Morales no solo se convirtió en una advertencia, sino también en un generador de paranoia. ¿Podría sucederle a cualquiera? ¿Era la fortuna en sí misma una trampa? Esta ansiedad colectiva, alimentada por la falta de respuestas, contribuyó a solidificar el caso como un arquetipo de la injusticia y la vulnerabilidad del individuo frente a fuerzas anónimas y poderosas. La figura del ganador de lotería desaparecido y asesinado pasó a formar parte del imaginario popular, una sombra que se cernía sobre el brillo del billete de lotería y la esperanza que representaba. El miedo, tejida en la trama social, encontró un nuevo referente en la tragedia de Armando. El acto de enterrar un cuerpo de manera clandestina, más allá de su brutalidad inherente, es un intento de borrar una existencia, de negar la dignidad de la muerte. Es un acto de deshumanización que busca silenciar permanentemente a la víctima, no solo en vida sino también en el recuerdo. El hecho de que Armando fuera desenterrado por la maquinaria de una construcción, de una manera tan accidental y despersonalizada, subraya la ironía trágica de su destino. La tierra, que intentó ocultarlo, se convirtió finalmente en el medio para su macabra revelación, un recordatorio de que la verdad, por más que se intente sofocarla, tiene una manera propia de emerger, a menudo en los momentos y lugares menos esperados. Este resurgimiento de los restos, una década después, no solo trajo la certeza de su muerte, sino que también revitalizó el dolor de la incertidumbre para aquellos que lo recordaban, demostrando que la tierra misma puede ser una aliada inesperada de la justicia. El rastro cero del dinero es, posiblemente, el componente más audaz y exitoso del crimen. En los años 80, las técnicas de blanqueo de capitales no estaban tan expuestas ni analizadas como hoy en día. Sin embargo, existían métodos para ocultar grandes sumas, ya sea a través de la compra de bienes indetectables, inversiones en negocios ilícitos o el traspaso a cuentas en el extranjero, donde el monitoreo era prácticamente inexistente para las autoridades mexicanas. La capacidad de los perpetradores para volatilizar una fortuna de esa magnitud sin dejar una huella financiera perceptible habla de una posible conexión con redes criminales más amplias o de un conocimiento profundo de cómo eludir los rudimentarios sistemas de detección de la época. El dinero de Armando, ese catalizador de su tragedia, se convirtió en un fantasma financiero, una suma que, aunque real, se hizo irrecuperable e invisible, confirmando la impunidad económica del acto y perpetuando la burla hacia la justicia. El caso de Armando Morales se erige como una parábola sobre la delgada línea entre la fortuna y la fatalidad. Es un recordatorio perturbador de que, aunque la lotería ofrece un espejismo de libertad financiera, también puede arrastrar a sus ganadores a un inframundo de peligros y codicia. Su historia, inmersa en la atmósfera de un México en ebullición, se convierte en un testimonio de la vulnerabilidad humana frente a las fuerzas incontrolables de la ambición y la violencia. A pesar de los años transcurridos y de la macabra revelación, el misterio de Armando Morales persiste, una herida abierta en la memoria colectiva, un eco silencioso que clama por respuestas que quizás nunca lleguen. La fortuna, en lugar de ser un escudo, se convirtió en un imán para la tragedia, sellando el destino de un hombre humilde que, por un golpe de suerte, lo perdió todo. La historia de Armando Morales es un espejo, oscuro y frío, que refleja las verdades incómodas sobre la naturaleza humana y la persistente fragilidad de la justicia en un mundo donde el dinero, en ocasiones, puede valer más que una vida. Su legado es el de una pregunta perpetua, una sombra sobre el ideal de la lotería y un monumento a la impunidad. El enigma de Armando Morales, con su boleto, sus huesos y su fortuna desaparecida, se funde en la amarga leyenda de un sueño que se convirtió en pesadilla, un recordatorio perenne de que la suerte, a veces, viene con un precio incalculable. El eco de una ausencia tan resonante como la de Armando Morales no se confinó a los anales de un archivo olvidado, permeó el subconsciente colectivo, tejiendo una intrincada red de interrogantes y conjeturas que desafiaban la lógica más elemental. La comunidad de Guadalajara, acostumbrada a la cotidianidad de sus calles y plazas, se vio confrontada con un suceso que, por su singularidad y crudeza, trascendía la mera nota roja para instalarse en el terreno de lo mítico.
¿Cómo pudo un hombre, de un día para otro, desvanecerse en el éter, dejando tras de sí solo el fantasma de una fortuna y la sombra de un boleto? Esta incertidumbre no era solo una falla en la capacidad de las autoridades para resolver un crimen, sino una grieta en el tejido de la confianza social, un recordatorio sombrío de lo vulnerable que puede ser un individuo, incluso uno bendecido por el destino, frente a la voracidad de la ambición. El misterio se incubó en el corazón de la urbe, transformándose en un relato que se susurraba al caer la noche, un testamento silente de cómo la promesa de una nueva vida puede, en un giro perverso, convertirse en el umbral hacia el abismo. La idiosincrasia de la sociedad mexicana de los años 80, marcada por una mezcla de tradición y modernidad incipiente, otorgaba a la lotería un lugar particular en el imaginario popular. No era solo un juego de azar, sino un atajo hacia el progreso, una manifestación divina de la suerte que podía alterar el curso de una vida con un solo golpe de fortuna. Para Armando, ese boleto fue más que un simple trozo de papel, fue la encarnación de la esperanza, el vehículo para reescribir su destino y el de los suyos. Pero esta misma esperanza, una vez materializada en una fortuna tangible, lo catapultó a un plano de existencia donde las reglas de su mundo anterior dejaron de aplicar. Se convirtió en un blanco, una diana visible para aquellos que, desde las sombras o desde la misma luz de la cotidianidad, veían en su buena ventura una oportunidad para sus propios designios. La falta de preparación para navegar este nuevo panorama de atención y avaricia fue, quizá, su mayor desventaja, despojándolo de la discreción que antes le ofrecía el anonimato y exponiéndolo a peligros que su humilde existencia jamás le había enseñado a reconocer o a enfrentar. La riqueza, en un contexto de vulnerabilidad, no fue un escudo, sino una provocación. El impacto psicológico en las fuerzas del orden, ante un caso que se estancó en la categoría de desaparecido y que posteriormente se transformaría en un homicidio sin resolver durante tanto tiempo, es un aspecto que a menudo se subestima. La frustración debió ser palpable. Un expediente que no avanza es un peso, una muesca en el historial de la justicia que se resiste a cerrar. Los investigadores de la época, con recursos limitados y sin las herramientas forenses modernas, se enfrentaban a un muro invisible. Cada pista muerta, cada callejón sin salida, no solo prolongaba la agonía de la familia, sino que también mermaba la moral de aquellos encargados de buscar la verdad. El caso Armando Morales, con su aura de misterio y su riqueza elusiva, se convirtió en un fantasma que perseguía los pasillos de las comisarías, un recordatorio constante de las fallas del sistema y de la tenaz persistencia de la impunidad. La sensación de fracaso se adhería a los oficiales, un trago amargo que se sumaba a la ya compleja labor de mantener el orden en una Guadalajara en crecimiento, donde los retos de seguridad pública se diversificaban con rapidez. La tierra, en esta macabra narrativa, asume un rol protagónico, un testigo silencioso que finalmente se convierte en el portavoz de la verdad. Primero, albergó la modesta casa de Armando, el escenario de su sueño cumplido. Luego, con la complicidad de la noche y la brutalidad de un crimen, se transformó en su tumba improvisada, ocultando sus restos por una década entera. La ironía se cernía sobre el hecho de que fuera una obra de progreso, una nueva construcción, la que, en su afán por edificar el futuro, desenterrara un fragmento brutal del pasado. Las palas mecánicas y los picos de los obreros, ajenos a la tragedia que los rodeaba, fueron los instrumentos de una revelación que la propia naturaleza se negó a mantener oculta por más tiempo. Este acto de desentierro accidental no fue solo el hallazgo de unos huesos, fue una declaración potente de que la verdad, por más que se intente sofocarla bajo capas de tierra y olvido, tiene una manera propia de emerger, a menudo en los momentos y lugares menos esperados, desafiando la voluntad de los perpetradores y exigiendo su lugar en la memoria colectiva. La tierra, en su indiferencia, se erigió como un aliado de la justicia postergada. El concepto de justicia diferida se manifiesta con particular crudeza en el caso de Armando Morales. Cuando la verdad de un crimen emerge 10 años después, ya no es la misma justicia que podría haberse logrado en el fragor de los acontecimientos. Las pistas se han enfriado, los recuerdos se han desdibujado, y los culpables, si es que alguna vez se sintieron perseguidos, han tenido una década para consolidar su impunidad. El hallazgo de los restos, aunque fundamental para cerrar el capítulo de la desaparición, abrió una nueva y más compleja herida, la del homicidio sin autor. Esta victoria parcial, la de saber que Armando estaba muerto, se sintió hueca ante la persistente ausencia de respuestas sobre el quién y el por qué.
La justicia, en este contexto, se convierte en una meta elusiva, un ideal que se desvanece en el horizonte, dejando tras de sí una sensación de insatisfacción y de un trabajo inconcluso. La sociedad, por ende, aprende una lección amarga, que la verdad puede ser desenterrada, pero la justicia, en su plenitud, puede permanecer enterrada para siempre, dejando un legado de preguntas sin respuestas. La figura del ganador de la lotería asesinado se incrustó en la psique popular, dando origen a un tipo particular de ansiedad colectiva. ¿Será la fortuna, en realidad, una maldición disfrazada? Esta pregunta se debatía en cafés, en mercados, en las reuniones familiares. El brillo de la lotería, esa promesa universal de liberación económica, se vio empañado por la sombra de la tragedia de Armando. Su historia se convirtió en un cuento cautelar, una advertencia de que el dinero, especialmente si llega de forma súbita y en grandes cantidades, puede atraer no solo bendiciones, sino también peligros insospechados. La narrativa no se limitaba a su persona, se extendía para cuestionar la naturaleza misma del éxito repentino en una sociedad donde la envidia y la codicia podían transformarse en actos de violencia. La suerte, para muchos, pasó de ser un deseo puro a una moneda de doble filo, una fuerza caprichosa que podía tanto elevar como destruir, instalando un miedo latente que matizaba el anhelo de bonanza económica con una dosis de precaución y escepticismo. El destino final de la fortuna de Armando Morales se erige como un enigma tan impenetrable como el de sus asesinos. ¿Cómo se esfuma una suma tan considerable sin dejar rastro aparente en un sistema económico, incluso el de los años 80? Este rastro cero del dinero sugiere una sofisticación en el crimen que va más allá de un simple acto impulsivo. Implica el conocimiento de cómo operar en las sombras, cómo blanquear o integrar fondos ilícitos en la economía sin levantar sospechas, o bien, la existencia de conexiones que permitieron que esa fortuna se disolviera en redes criminales más amplias, donde el monitoreo de las autoridades era, o bien inexistente, o deliberadamente ignorado. La ausencia de ese dinero, la imposibilidad de rastrearlo o recuperarlo, es la última y más frustrante pieza del rompecabezas, un testimonio de la impunidad económica que a menudo acompaña a los crímenes de alta codicia. La fortuna de Armando, esa entidad que debía haberle brindado seguridad, se convirtió en un fantasma financiero, un poder invisible que seguía operando en la clandestinidad, mientras la verdad de su origen se pudría en el olvido, una burla silente a cualquier pretensión de justicia. La memoria colectiva de Guadalajara, y por extensión de México, sigue cargando con el peso de este misterio sin resolver. No es solo la falta de cierre para un caso individual, es la perpetuación de una herida social que cuestiona la capacidad del sistema para proteger a sus ciudadanos y garantizar la justicia. El caso de Armando Morales se convirtió en un arquetipo, un recordatorio de que algunas historias, a pesar de la búsqueda incansable, están destinadas a permanecer inconclusas, envueltas en las sombras de la verdad elusiva. La imagen del boleto de lotería, ese símbolo de esperanza y tragedia, reposando junto a sus restos, se erige como un monumento a las preguntas sin respuesta, un eco silencioso de un grito silenciado. Su legado es el de una parábola moderna, una reflexión perenne sobre los peligros inherentes a la riqueza súbita y la voracidad que puede desatar en el corazón humano, un testamento a la fragilidad de la vida y la persistencia de la injusticia. La historia de Armando Morales, con su fortuna desvanecida y sus asesinos impunes, se funde en la amarga leyenda de un sueño que se convirtió en pesadilla, un recordatorio perturbador de que la luz de la prosperidad puede proyectar las sombras más profundas de la maldad humana, y que la búsqueda de la riqueza, en ocasiones, puede ser el catalizador de la propia perdición. Su nombre, asociado a la tragedia, permanece como un eco de la verdad que la tierra reveló, pero que el tiempo y la avaricia han mantenido en penumbra, un grito mudo de justicia que sigue resonando en el corazón de un misterio que se niega a ceder. Ponte trucha. Suscríbete y déjanos tu like.